y voy a empezarles a compartir pantalla. Mientras comparto pantalla pues ya comenzamos con el contenido, me gustaría saber si quieren escribir en el chat o abrir el micrófono, en que, o sea, quiero confirmar que todos estén en alguna máquina Linux, no importa si es virtual, no importa si la tienen double booteada o lo que sea. Sí, puede ser una VMware, una máquina virtual o en su computador propio que tengan un Linux. Pero pues es importante para pues que desarrollen bien el tema del curso. Si no lo, Ubuntu local propio, perfecto, Oscar. No sé los otros muchachos, las otras personas que tengan. Si alguno está de un Mac OS, también estoy haciendo la guía para Mac. Pues no es GNU, es Unix, pero yo creo que funciona igual, entonces no hay tanto problema. Yo no voy a estar como tan alineado a la filosofía Linux de que tenemos que utilizar todo open, de que tenemos que... A mí me encanta la filosofía open source, pero pues yo entiendo que aclimatizarse y empezar a trabajar con ella es un proceso, ¿no? Entonces, bueno, los demás, si están en máquina Linux, si tienen acceso a una terminal, no importa si es un Windows con una VMware, no importa si es el Ubuntu local como Oscar. Bueno, entonces, antes de comenzar, les voy a explicar lo que vamos a hacer la clase de hoy. La idea es que avancemos relativamente rápido. Sin embargo, si tienen cualquier duda, si se perdieron, si necesitan alguna explicación, lo que sea, siéntanse libres de interrumpir, que con mucho gusto atendemos. Lo que vamos a hacer hoy va a ser darle una pequeña repasada al approach, el syllabus y el planning del curso. Con esto, pues es para que todos estemos en la misma página, sepamos que vamos a hacer las siguientes clases y, y pues nada, que estemos pues atentos a lo que estamos estudiando. Posteriormente lo que vamos a empezar a hacer es estudiar los fundamentales de Linux. Luego vamos a hacer el repaso de Git for Real y me gustaría cerrar la sesión con que cada uno configure su SSH local con Linux. Sí, con Linux y con su GitHub. El curso del GLUT utiliza más que todo GitLab, pero nuevamente yo no los voy a forzar, vamos a utilizar GitHub porque es lo que más les sirve, lo que más los va a climatizar y porque ya tener este tipo de proyectos en su GitHub también les sirve para hacer portafolio. Entonces, vamos a empezar con el approach. Yo planteé este curso para que fuese más que todo la idea de un MVP y que todas las clases se dieran alrededor de un MVP. Un MVP es un Minimal Viable Product, que es como hacer una aplicación mínima en donde se pueda mostrar una funcionalidad. En este caso, la aplicación que vamos a hacer por electrónica deliberada es que vamos a hacer un portafolio. No sé cuántos de acá ya tengan portafolio, estaría bueno que levantaran la mano, pues para tener más o menos mapeado. Si no tienen portafolio no pasa nada, de hecho ese es el objetivo principal del curso. Entonces, lo que les quiero explicar es que Linux no es solo para System Administrators, no es solo para gente que quiera aprender ciberseguridad, no es solo para personas que estén como muy metidas en el mundo de la infraestructura, sino que Linux también sirve para desarrollo y sirve mejor que Windows, ¿sí? Y a mi perspectiva sirve mejor que Mac. Yo también he desarrollado en Mac y no me encanta, pero pues porque yo soy amante de Linux. Yo llevo siendo ya Linux user un par de años, entonces el objetivo de este curso es como transmitir un poco eso, ¿no? Lo que es trabajar desde un workflow, desde un workstation, de un sistema operativo que es totalmente tuyo, en donde tú puedes configurar cualquier cosa que necesites y hacer tu trabajo de una forma un poco más rápida, a otros sistemas en donde no, en donde todo se vuelve más complejo, por ejemplo Windows. Entonces, no me confirmó nadie si tienen portafolio, así que voy a asumir que no hay. Yo en el curso de WhatsApp, perdón, en el WhatsApp del curso les dejé una encuesta con unos roles. No sé si la pudieron ver o si no les llegó por este problema de la espera de mensajes, pero pues para que me confirmen. La idea de esto es que cada uno me diga más o menos hacia qué rol quiere apuntar. Si quieren datos, si quieren ML, si quieren ser full stack, si quieren ser, no sé, lo que necesiten. Si hay algún otro rol que yo no haya colocado dentro de la encuesta, adelante lo pueden poner y yo lo que voy a hacer es conseguirles las plantillas de frontend, un frontend prefabricado que ustedes luego podrán modificar y con el que luego vamos a hacer el desarrollo, la parte práctica del proyecto durante todas las clases. Entonces, antes de continuar con esa idea, es que construyamos un backend, ¿sí? Yo soy consciente de que esto es un grupo de trabajo, al fin y al cabo esto es extracurricular. Creo que hay una persona nada más que necesita el crédito. De todas formas, el portafolio no va a ser mandatorio. Estaría muy bacano que todos se tomaran pues en serio como la labor de hacer la práctica y llevar el portafolio a cabo para luego poder hacer el CI/CD, con que quede el CI/CD y las pipelines hechas para que ustedes puedan empezar a desarrollar y desplegar eso.
Me parece más que suficiente porque ya luego ustedes en vacaciones tendrán tiempo, tendrán opciones de mirar otras tecnologías y van a poder crear un portafolio pues un poco más sólido que les va a ayudar a conseguir trabajo. Eso es un hecho. ¿Sí? También pues es dar un pequeño preview, darles como una vista de cómo es el desarrollo en producción, de cómo funciona un desarrollo en development, cómo se utiliza Git de verdad y también GitHub. Y pues ya, en este caso yo contemplé que para el backend vamos a utilizar solo tres frameworks en tres lenguajes distintos. Ustedes deciden cuál. Si hay alguien que quiere usar C Sharp, adelante lo puede usar. Lo único es que ya me queda difícil pues que cada uno elija un lenguaje diferente y yo hacerle la plantilla. Sin embargo, la idea es poderles colaborar con esta plantilla, ya sea en Python, utilizando Flask o Fast API, lo que quieran, en Node, es decir, JavaScript con Express y pues con Node.js, claro, o con Golang, que Golang es un lenguaje que ahora también se está utilizando muchísimo y que nunca queda de más aprender. En este caso, pues utilizaríamos el framework de Gym. Si es que me confirmen y ya luego haremos la encuesta, yo creo que tenemos un par de clases más para poder definir esto. Vamos a utilizar base de datos con Postgres. La idea es dejar todo dockerizado y utilizar Nginx para tener un servidor de pruebas levantado, ¿vale? ¿Qué son los puntos fuertes de nuestro curso? Pues básicamente lo que queremos hacer es, como les comentaba anteriormente, Linux no es solo para administrators, es para devs. Entonces vamos a enseñar que Linux es útil y funcional y además que todo rápido y eficiente para poder hacer códigos, pruebas y despliegues, ¿vale? Las plantillas de frontend, como ya les comenté, yo se las voy a dejar listas y pues con esta motivación la idea es entregárselas lo antes posible. Esto depende de qué tan rápido me den los roles que ustedes quieren como desempeñar y, y que ustedes la puedan modificar y empezar a tener ya un proyecto que sea suyo, suyo propio, ¿vale? El backend mínimo es algo bastante sencillo. Lo único que queremos hacer es dejar un CRUD para poder subir post, es decir, haces, no sé, te fuiste para Ciencias 2, hiciste un algoritmo de Berman Stanford y quieres subir eso, pues entonces ya tienes todo el CI/CD, ya tienes los CRUDs para poder subir el nuevo blog y que en tu portafolio te aparezca que ya sabes también trabajar con algoritmos. Ese es un poco la funcionalidad y como el flujo que queremos trabajar en el portafolio. La reproducibilidad, que en este caso es dejarlo o dockerizado o con un CI/CD o tener directamente un runbook en algún bash script que ustedes puedan correr y ya se los levante. Y lo óptimo sería el CI/CD porque es lo más útil para ustedes y con lo que aún más van a poder aprender de pipelines, despliegues, y esto es como una introducción a DevOps, los que quieran ser DevOps. Es un rol muy bien pago, no es tan difícil de entrar. Por ejemplo, los de data si la tienen más compleja, es un poco más difícil conseguir entry levels en data. Pero pues DevOps es, si se empiezan a preparar desde ya en un rango de un año, año y medio de mucho estudio, yo creo que se puede conseguir un trabajo muy, muy bien remunerado. Por último, pues la portabilidad de Stack. Esto pues depende de lo que ustedes quieran elegir. Yo lo planteé con esos tres lenguajes para no fragmentar el curso. Que cada uno elija con lo que se siente más cómodo. Nuevamente, si alguien quiere usar C Sharp, Java, Spring, con .NET o lo que sea, lo pueden hacer. Yo no les voy a limitar en ningún aspecto. Lo único es que pues van a perder un poco de esa como acompañamiento y de pronto ayuda que yo les podré dar con plantillas y cosas por el estilo. Por último, pues la idea es poder entregar el despliegue, así que dejemos al final de este curso en la primera semana de diciembre. La verdad es que el curso va a seguir lo que ustedes quieran que siga. Yo lo planteé hasta la segunda semana, sin embargo, yo soy consciente que todos se van de viaje, algunos tienen cosas que hacer. Sin embargo, hasta donde ustedes quieran que vaya el curso, yo voy a dictarles la clase y con gusto estaré acá con ustedes. El valor agregado es que pues vamos a aprender cómo se ve un Linux como entorno productivo, ¿sí? Cómo manejamos la shell, cómo manejamos los paquetes. Yo no sé si alguno ha trabajado con Node.js, sabe el embrollo que es tener paquetes no auditados, tener problemas en Node. Cosas en Python también es dificilísimo mantener las dependencias claras. Te modifican algo de alguna dependencia y se te cae todo el proyecto y te toca volver a levantar requerimientos y eso es todo un tema. Entonces es cómo podemos manejar esto de forma sencilla en Linux. Los dot files no vamos a hacer tanto hincapié en eso porque pues la idea era hacerlo las 2 semanas que ya pasaron, pero pues si alguno quiere hacer hincapié en dot files, yo con mucho gusto le puedo pasar una lista con documentación para que empiecen a levantar su entorno reproducible. Para esto pueden utilizar ya luego CentOS, pueden utilizar, no sé, NixOS y ustedes en cualquier computador con una máquina virtual van a poder tener su entorno. Y por último, em, pues la idea es que también utilicemos Tmax. Sin embargo, yo sé que es difícil de acostumbrarse, entonces yo, por ejemplo, no utilizo mucho Tmax, pero me parece una herramienta muy útil. La idea es darles un pequeño, como una introducción y que ustedes decidan si utilizarlo o no. Y Git yo creo que es la piedra angular del proyecto. Queremos dejar un aprendizaje de Git muy bien puesto, ¿vale?
Es una funcionalidad casi que fundamental para cualquier desarrollador y cualquier persona en IT, a menos de que seas un product manager o algo por el estilo, yo creo que es muy importante que sepas Git. Y pues la confianza en operar servicios, sí, saber cómo se levanta un Postgres, cómo sé qué tipo de base de datos estoy utilizando, qué esquema estoy utilizando desde la consola, sin tener que descargar pgadmin y que se me coma toda la RAM, cómo funciona un Nginx, qué es el systemd, y más que todo, cómo leer logs. Sí, yo entiendo que para nosotros, al menos hasta que no empezamos a trabajar con una terminal, es muy complejo ver ese reguero de letras y entender qué está pasando, ¿sí? Y entender qué servicios nos está botando y saber qué carajos nos está diciendo la terminal. Entonces, leer logs también es una funcionalidad tremenda que podemos practicar en este curso. Pues queremos entender también cuál es el ciclo completo de Dev. Esto es un poquito más desde la teoría, ¿sí? Es saber qué es un testing, qué es el CI, cómo se dockeriza y cómo se despliega en VPS, que VPS es Virtual Private Server, ¿sí? Un servidor virtual en donde es como un computador chiquito y tú simplemente scripteas los procesos para que se levante todo y no tengas que pensar en los balancers de AWS ni nada por el estilo. La empleabilidad, sí, que este creo que yo creo que es el valor agregado de todo el proceso que vamos a hacer, que es terminar con un portafolio real, con algunos posts o proyectos que ustedes quieran enlazar de su GitHub, tener algunas métricas básicas de cuánta persona entra, ya si ustedes se quieren meter más a fondo le pueden meter SEO o lo que ustedes quieran, y también pues saber más o menos como por dónde van las buenas prácticas de seguridad y operación, ¿sí? Para requisitos acá coloqué lo más lo más normal, lo que todo el mundo suele tener, que es un Ubuntu en LTS. Si están en Windows pueden utilizar el WSL, que es el subsistema virtual de Linux, Git y SSH. Entonces esto de listos no va a ser necesario. Yo pensé que contábamos con otro tiempo, sin embargo, pues el SSH y el Git y eso lo vamos a montar juntos. En backend, como les comenté, Python, Node.js o Go. Y de resto de cosas que vamos a utilizar, Postgres, MySQL, si alguno quiere usar MySQL también está bienvenido a que lo use. Docker, Nginx y systemd. Respecto al sílabo, solo vamos a ir hasta el apartado en donde estamos nosotros, que estamos en configurar Linux como workstation, gestionar flujos de proyectos en Git, y estos son los dos apartados que queremos dejar al menos avanzados hoy, ¿vale? Como les comenté a los que no alcanzaron a escuchar, la idea es que el día de hoy dejemos nuestro GitHub ya configurado con un README. El README la idea es modificarlo desde el local, dejar configurada la clave SSH a nuestro GitHub y ya tener nuestro computador en un estado en el que nosotros podamos clonar, hacer cambios, comitear, pushear, stashar, abrir PRs y pues todas esas cuestiones que utilizamos en Git. Si no entendieron, no hay lío, todo esto lo vamos a tomar con más calma. Por último, el planning. Nosotros en la semana uno, que se suponía que era hace una semana y media, la idea es que viésemos cómo se construye una workstation productiva en Linux, es decir, estudiar Unix, los permisos de usuario, las cosas básicas para entender cómo funciona Linux, qué es la ruta de bash RC, qué es el git config, más o menos cómo van los dot files y pues dejar el README hecho en el repositorio. Definir si quieren utilizar una terminal como IDE, no importa si quieren Nano, si quieren Vim, si quieren VS Code, o si quieren utilizar Tmux para pipes o sea, para pipelines o redirecciones de ejecución. Y acá es en donde vamos a terminar la clase de hoy, que es control de versiones y entornos. Entonces, vamos a ver una parte de esto y luego vamos a ver una parte de la semana 2. Lo que sí queremos ver la siguiente sesión va a ser el lenguajes y runtime managers, que va a ser cómo crear un entorno virtual en Python, cómo funciona el entorno en Linux de Node. Esto es del apartado teórico y ya luego empezamos con un poco de práctica. Mi pensado inicialmente era que nosotros tuviésemos una hora de teoría y una hora de práctica cada clase. Práctica en donde yo la estudiara con ustedes y ustedes me pudiesen hacer preguntas y vayamos avanzando un poco en ciertas cuestiones. Como estamos atrasados, entonces la idea sería pasar estas dos sesiones que son como las más teóricas, en teoría y en una sola, una sesión y media más tarde, ¿vale? Entonces, pues ya terminando con el planning, lo que vamos a hacer es empezar con Fundamentals de Linux for Developers. Entonces, no sé si alguno tenga una duda, si quieran hablar, opinar algo, quieran hablar de algo. En caso de que no, pues yo creo que vamos a darle comienzo. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los objetivos de esta semana, ¿sí? Pues los objetivos de esta semana es entender la filosofía de Unix, ¿sí? Vamos a intentar configurar, en este caso no lo vamos a hacer en vivo, sin embargo, pues les voy a dejar como
el inicio y la introducción para que en caso de que ustedes quieran irse más allá, configurar su estación de trabajo en Linux, pues lo puedan hacer. Dominar la terminal como IDE, esto para las personas que quieran utilizar Tmax o Vim. Sin embargo, VS Code es totalmente funcional, yo lo uso todo el tiempo. Pero lo importante sí es usar la terminal, saber cómo es movernos una carpeta, saber qué comandos tenemos que botar para poder levantar nuestros frameworks, cómo hacemos cosas con Git, cómo monitoreamos cosas con Postgres y en general como toda esa labor de control, ¿no? De observabilidad. Y por último, pues adoptar buenas prácticas con files, alias y gestor de sesiones, eso es también teórico. Bueno, empecemos con la filosofía de Unix. La filosofía de Unix se basa en en la simplicidad y en la modularidad, ¿vale? Nos tenemos es que enfocar en crear herramientas pequeñas para hacer una tarea específica y luego combinarla con con otras herramientas para hacer tareas más complejas. Unix no es como Windows, en donde todo es anidado, o no es como Mac, por ejemplo. Mac también tiene una filosofía muy de darle una buena experiencia al usuario sin importar cómo está el software por debajo. En cambio, Unix lo que nos plantea, GNU también, lo que nos plantea es que nosotros podemos utilizar pequeñas cosas, pequeños fragmentos de código de software y hacer que colaboren entre otros fragmentos como si fueran scripts bashables, para esto hacer tareas específicas y nosotros poder tener soluciones rápidas, sencillas y básicamente automatizadas, ¿no? También, pues, configurar una estación de trabajo en Linux es básicamente tener lo que tú quieras y que te haga sentir cómodo, ¿sí? No consiste en entrar a un foro de Reddit y ver que todo el mundo utiliza Tmax y querer utilizarlo, sino decir a mí qué me sirve, yo con qué me siento cómodo, yo con qué me siento más veloz. Sí, de esta forma es que tú empiezas a perderle la pereza a desarrollar, de esta forma es que tú empiezas a perderle la pereza a leer documentación, a instalar cosas, a de pronto dañar el sistema operativo o perder todos los paths o dañar el firewall de Windows, lo que sea que pase. Cuando tú tienes una sesión de trabajo que entiendes y cuando las herramientas con las que tú trabajas son herramientas que te hacen sentir cómodo, tu productividad básicamente se catapulta. Posteriormente a esto, pues, antes de empezar ya con unas cositas de Unix, me gustaría pues que la filosofía de GNU al inicio era hacer una cosa y hacerla bien. Sí, cada herramienta o comando debe ser pequeño y especializado, sí, pero pues que nos permitan hacer transformaciones complejas. Tenemos que quedarnos con esto. No se trata de hacer cosas súper anidadas o cosas gigantes, sino se trata de que nuestras herramientas nos ayuden y tengan un objetivo puntual, ¿vale? Entonces, ahora sí empezamos con el sistema de jerarquías. Yo no sé si ustedes tienen su terminal abierta, pero pues en este caso yo tengo acá mi terminal. Esto es una terminal de Kitty. Seguramente la terminal de ustedes, si están en Ubuntu, sea un bash con fondo negro, más o menos como así. Bueno, creo que no la tengo acá. ¿O sí? ¿Terminal? Acá está, creo que es esta. Sí, esta es la terminal original que viene con Ubuntu. Yo estoy ahora mismo en un Zorin, entonces pues es un subsistema de Linux. Perdón, un derivado de Ubuntu desarrollado por otro grupo de personas. Tenemos un root directory, que en el root directory básicamente es en donde se guarda y se organizan los demás directorios. Es como el papá de todos los directorios, ¿sí? Tenemos también unos directorios clave, que son directorios que tienen cosas muy específicas y de los que tenemos que estar al tanto. Entonces, hay un directorio llamado bin, en donde se guardan todos los comandos esenciales del sistema, ¿sí? Cuando nosotros tiramos un ls-la, por ejemplo, en nuestro sistema Linux, lo que estamos haciendo es llamar eh, de forma verboseada, básicamente, como poder ver de forma detallada todas las cosas que tenemos en nuestro directorio, en el directorio que estamos actualmente, ¿sí? Esto es un comando scripteado. Nosotros podemos acceder a este comando y poderlo ver, modificarlo si es lo que queremos. Por ejemplo, si yo quiero que el ls-la no lo tenga que escribir completo, sino con escribir lsa se bote el mismo comando, yo lo puedo hacer con un alias desde esta carpeta, ¿sí? Yo puedo entrar a bin, desplazarme, entender todo lo que está pasando y pues básicamente poder observar lo que pasa en mi Linux, ¿sí? Acá tenemos todos nuestros comandos y no es muy recomendable empezar a tocar muchas cosas acá. Sin embargo, siéntanse libre de hacerlos. En últimos, lo peor que puede pasar es que tengan que volver a instalar el sistema operativo, pero aprendieron para qué funcionaba algo, ¿sí? Acá terminan
binarios, sí, se llama bin porque traduce de binario. Ya hoy en día no son tantos binarios, vienen a ser más como paquetes de todos los programas que ustedes tengan en su computador, ¿vale? Entonces, ese es uno de los directorios principales que tenemos que estar como pendientes, como awareness de esto. Hay otro directorio que también se utiliza mucho, que es el directorio etc. El directorio etc contiene archivos de configuración de sistema, ¿vale? Entonces ahí es en donde se guardan las passwords, en donde se guardan las sesiones, en donde se guardan, por ejemplo, el group, que es cuando tienes un dual boot, se guarda en etc. Y de esta manera es en donde nosotros podemos básicamente entrar a configurar cualquier cosa de nuestro sistema, ¿sí? Si ustedes pueden observar, cuando yo primo control alt T, que es el comando básico para abrir una terminal en Linux, se me abre una terminal que no es la original de mi sistema, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta terminal tiene este loguito de acá, es el logo de Kitty. Kitty es una terminal que cualquiera puede instalar. Pero ¿qué ocurre? Que tú, para poder modificar tu sistema y que tu sistema entienda que cuando tú quieres abrir tu terminal sea Kitty y no sea el bash original que viene con Ubuntu, tienes que entrar a estos archivos de configuración, algunos en específicos, y modificar lo que tú quieres modificar. ¿En qué están estos archivos? Todos estos archivos están escritos en bash, ¿vale? Ya luego vamos a dar una pequeña introducción a bash y entender qué es lo que pasa en bash. Entonces, por ejemplo, esto que yo tengo acá, si ven que mi terminal se ve toda linda y toda agradable, por ejemplo, yo tengo también un indicador de cuando trabajo en Git, de en qué rama estoy, si ya stashé, si ya comité, si tengo PRs o cosas por el estilo abiertas, me lo muestra también. Esto se llama Oh My Push. ¿Listo? Si alguien lo quiere, me lo pueden pedir y yo se lo paso. Y esto se configura desde ese directorio, desde etc, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren modificar cualquier cosa de su sistema, no sé, quieren cambiar esta barra de arriba, no la quieren negra, sino la quieren amarilla, entran a etc y empiezan a leer configuraciones. Obviamente, si nos vamos nuevamente a TC, vamos a ver que hay un montón de cosas que no entendemos, ¿sí? Sin embargo, con que ustedes hagan una impresión de pantalla y le manden a ChatGPT, o según si ustedes están en Ubuntu y no han modificado muchas cosas, ustedes pueden entrar a la documentación, empezar a leer y ya van a saber a dónde tienen que referirse para hacer las cosas, ¿vale? Entonces, el otro directorio que también es clave y es importante entender es el directorio de usuarios, ¿sí? Que en este caso es el directorio de Home. Entonces, ahí estamos viendo que es un directorio y en Home lo que se guarda son las sesiones, es decir, las personalizadas. Yo en mi computador me llamo Nose, sí, ese es mi alias. Entonces, aquí es en donde se me guardan todos los datos que yo tengo y uso. Entonces, por acá yo tengo acá mis documentos, sí, yo tengo acá también pues las cosas de mi universidad, las cosas de mi trabajo, cosas en general de código, mis proyectos personales. Acá es en donde ustedes deberían tener lo óptimo que ustedes crean, trabajan y con lo que necesitan acceder de forma constante, porque eso es lo que ustedes van a hacer de backup cuando quieren cambiar de sistema, cuando quieren limpiar su Linux o cuando quieran hacer cualquier cosa. Todo va en Home, ¿sí? Es el directorio de su usuario. Si hay más usuarios, pues en este caso no va a aparecer, perdón, no va a aparecer Nose, sino va a aparecer pues una lista de los demás usuarios, dependiendo. Si ustedes no son el administrador del sistema, algún usuario puede aparecer bloqueado, puede aparecer sin permisos, entonces pues es solo para que empiecen a entender esas cosas. Y luego hay otro directorio clave que es el directorio var. Este directorio var son los archivos que varían, sí, es decir, suena chistoso, pero son los archivos que cambian a partir de lo que ocurre en la ejecución del sistema operativo. Estos son los archivos que guardan los logs. Por ejemplo, ya no pasa mucho, pero hace años, no sé, tipo 2015, 2012, 2013, todavía era normal que algunos computadores, y más que todos los que tenían pocos recursos, tuvieran kernel panic, que es cuando el computador como que se estalla, se queda sin memoria o tuvo un stack overflow y se murió, y tienes que reiniciarlo. Pues el kernel panic, todo esto se guarda en esos archivos log que están dentro de ese directorio de variables. Estos son archivos pues que tienen diferentes tipos de cosas. Hay backups dependiendo de la configuración que ustedes tengan en su diseño, en su sistema. Por ejemplo, este es el directorio de crasheo. Algunos de esos directorios se ven marcados como whoopsie porque tienen pues diferentes tipos de acceso y symlinks. Hay directorio de métricas, hay directorio de temporal. Si se dan cuenta, acá también se guardan los binarios de Snap, que Snap en este caso es un tipo de package manager. Se guardan los www, que esto por ejemplo se usa mucho, yo no sé si alguien acá desarrolla en .NET, pero pues cuando tú, como se dice, cuando tú mandas a producción, que eso se llama publicar, cuando tú publicas una aplicación de .NET,
En el directorio www es en donde se guardan básicamente los mapeos de lo que tienes. En www en Linux están los mapeos, ¿vale? Entonces, pues ya terminando con esto de los directorios claves, nos vamos a ir a ver unos comandos, em, unos comandos que nos pueden ayudar a hacer cosas en general, ¿sí? Vamos a entrar acá, listo. Vale, ¿cómo listamos un contenido en directorio? Yo creo que esto ya lo llevo haciendo rato, alguno, y yo creo que la mayoría también los conoce, es ls. Sí, nosotros tenemos el directorio base que es ls. ¿Qué es lo que hace? Nos enlista todos los directorios. Esto nos, además de los directorios, también nos enlista los contenidos. Si tenemos archivos txt, archivos temporales, cosas por el estilo, se guardan. Hay una forma de crear archivos que no se pueden ver dentro de la terminal de Linux, que es con un punto. Yo no sé si alguno ha trabajado con un gitignore, que colocas punto gitignore. Esto lo que hace es saltarse este tipo de comandos y a menos de que hagas un ls con otro comando que es el verbose, por ejemplo LA o lsld o lsle, es cuando te muestra el resto de archivos, ¿sí? Por ejemplo, este punto, punto y punto son sí, son directorios dentro de todo, se ven de forma jerárquica como directorios, que son los que te ayudan a enlistar el directorio en el que estás y enlistar el directorio al que vas a ir antes. Es como el que guarda una dirección, una referencia en tu sistema de carpetas, ¿sí? Hay otro comando que también que he usado bastante en este ratico que llevamos hablando, que es cd, ¿sí? Cd es para cambiar directorio. En inglés, pues viene del change directory y es directamente es tal cual como escribir cd y typear el directorio que tú quieres ver. ¿Sí? En este caso, el completion lo tengo con el tab, entonces yo puedo escribir eh, una parte parcial de mi directorio y completarlo con tab y se va a escribir. Tenemos otro comando que también es muy útil y que se usa bastante para saber en qué directorio estás, que es el pwd, ¿sí? Esto sirve para para que si estás, no sé, necesitas la ruta en la que vas a desplegar o en la que vas a automatizar algo con un bash script, tiras un pwd y ya lo puedes copiar. No tienes que devolverte o pensar en qué jerarquía estabas utilizando para poder escribirlo, esto se usa bastante. Y tenemos pues el tree, que en este caso tree lo que hace es mostrarnos de forma visual. Creo que yo lo eliminé. Bueno, pues hay un comando que también es tree, que lo que hace es mostrarnos la estructura del directorio de forma visual. Eh, Esperemos a ver si lo puedo instalar rápidamente. Eh, a ver que se instale. Ahora sí lo podemos usar. Ya. Creo que nos devolvió a a ver, cortémoslo. ¿En dónde carajos estoy? Bueno, algo de estar pasando con él. Creo que lo desinstalé porque precisamente lo modifiqué y dejé cosas de configuración dañadas ahí. Pero bueno, tree bien configurado. En teoría lo que debería hacer es mostrarles un árbol con los documentos que ustedes tienen, ¿vale? Y ya no sería más. Eso en cuanto a qué, cuáles son los comandos que nosotros utilizamos de forma sí, como más reiterativa. Vamos a hacer una pequeña introducción, algo muy rápido, pasar por encima de los usuarios y los permisos, ¿sí? En Linux, o sea, cuando tú recién instalas Linux, el primer usuario que tú creas se interpreta como admin, ¿no? Entonces tú para hacer ciertas cosas, yo no sé si ustedes en Windows cuando instalan cualquier cosa, un juego, un programa de edición, o van a hacer algo que necesite ejecución de scripts o algo por el estilo debajo del sistema operativo, te va a pedir siempre permisos de administrador. Pues los permisos de administrador en Linux casi siempre van es superfluos con lo que tú haces en la plataforma. Hay cosas que no se pueden saltar y que tienen la integración con la visión gráfica, sí, con la interfaz gráfica del sistema operativo, que es no sé, el keyring del sistema operativo, que es el anillo de contraseñas. Si tú no inicias sesión bien, inicias en sesión en emergencia o en usuario temporal, cuando tú quieras acceder a cosas que necesitan esas contraseñas, lo que Linux va a hacer es mostrarte un apartado gráfico para que te autentifiques. Esta autentificación no es común, no suele pasar todo el tiempo. En Linux la mayoría de autentificaciones es vía sudo, que sudo es el comando que nos permite básicamente darle a la sesión que nosotros tenemos de que de terminal los permisos para hacer cosas, ¿sí? En general, cosas que necesiten cambio de sistema. Si yo en esta terminal que acabo de abrir hago, no sé, sudo apt install boom, por ejemplo, no sé si boom ya esté me va a pedir la contraseña porque no la he dado, ¿sí? Entonces yo doy la contraseña, no sé si ese paquete existe. Bien, no existe.
Entonces, y la próxima vez que lo vuelva a ejecutar, pues este terminal ya queda con el permiso temporal de sudo, ¿vale? Em, Volviendo un poco a lo de la jerarquía de los, de los directorios, sudo también es un comando programado. Ustedes pueden acceder a sudo y modificarlo, darle cambios, accesos. En general, ustedes pueden hacer que en su computador no se tenga que utilizar sudo después de que instalen la contraseña. Eso no es muy recomendable, pero lo pueden hacer. Eso es lo chévere de Linux, lo que les permite a ustedes tener la tranquilidad y la facilidad de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, users y permisos, pues básicamente cada proceso tiene asociado un usuario y un grupo. ¿Qué significa un proceso? Pues un proceso es básicamente lo que está pasando en nuestro computador ahora mismo. Como cuando ustedes entran al administrador de tareas en Windows, que ustedes pueden ver todos los procesos si tienen abierto Brave, les va a aparecer Brave abierto y pues toda esta gestión, esos son los procesos que ustedes tienen abiertos en su sistema. Y esto pertenece a un grupo. ¿El grupo qué es? Pues es básicamente el papá de este proceso, ¿sí? En dónde se ejecutan, dónde tienen los archivos que corren. Esto realmente es una jerarquía. ¿Cómo funciona? Pues la jerarquía viene siendo lo mismo. Tú tienes un programa, el que sea, y este programa se llama, no sé, Office. Sí, este programa Office, cuando nosotros lo trabajamos en Windows, por ejemplo, tú lo que sueles tener es un acceso directo, ¿sí? Este acceso directo no es más que pues un pequeño runtime que cuando tú cliqueas se va a referir a los archivos principales de Office, ¿sí? Y por acá en Windows, por ejemplo, debe haber si abriste Word, pues debe haber un Word.exe, que este Word.exe no es más que una pipeline, tal cual como una automatización, escrita regularmente en Bash, que cuando tú la cliqueas o cuando se llama, lo que va a hacer es decirle a todos los archivos binarios que ustedes tienen por acá en este grupo de Office, venga, llámeme estos archivos y ejecúteme Word para que le aparezca al usuario y el usuario ya pueda escribir, ¿sí? En Linux no cambia, la jerarquía es básicamente la misma. Nosotros tenemos un proceso, sea el que sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, tenemos un proceso Brave, esperen, hago un poquito de zoom, ya. Tenemos un proceso Brave, este proceso Brave va asociado a una subcarpeta, es decir, a un grupo en donde está, por ejemplo, Chromium corriendo debajo, ¿sí? Y este Chromium va a otra subcarpeta en donde está, no sé, archivos temporales, que viene siendo como lo que es el regedit de Windows, y el keyring del computador. Sí, es un ejemplo, estoy especulando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este proceso que nosotros vemos acá y que analizamos desde el sistema como Brave, necesita múltiples sesiones y múltiples directorios abiertos para poder funcionar. Esto se monitorea ¿cómo? Esto se monitorea a partir de una referencia a la que sea regularmente suele ser un dígito, suele ser un serial alfanumérico, ¿sí? Y además los permisos del proceso. Entonces se puede votar que tiene permisos de solo escritura o tiene permisos solo de lectura o tiene permisos solo de, ¿de qué? De ejecución. No, un momento que tengo que responder acá algo del trabajo. Listo. Entonces, vale, nosotros tenemos, no sé los que estén utilizando ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es el administrador de tareas en Linux, que en este caso ese pues funciona de diferentes formas, ¿no? Nosotros podemos utilizar NOM, que es el System Monitor, o podemos utilizar el top, que es la terminal en modo texto. Hay una versión mejorada, que es la HTOP, pero pues ustedes tienen que instalarla en caso de que la quieran instalar y en caso de que la quieran usar. Entonces nosotros podemos tirar. Si están utilizando NOM, en este caso mi gestor de interfaz es NOM, entonces yo puedo escribir NOM System Monitor y en este apartado me va a ejecutar básicamente una versión gráfica de lo que es el administrador de tareas de mi sistema, de mi proceso. Entonces, como lo nombrábamos anteriormente, cada proceso tiene un nombre, cada proceso va relacionado con un usuario, tiene un ID y pues tiene ciertas especificaciones de métricas que es cuánta CPU consume, cuánta memoria consume, en qué disco lo está leyendo y cuál es la prioridad.
¿Esto para qué nos sirve? Pues que cuando corremos demonios, por ejemplo, ya casi no se corren demonios, eso se hacía más que todo cuando se usaba PHP, pero pues cuando corremos ciertas cosas necesitamos saber en dónde están corriendo. Yo no sé si alguien que haya utilizado Docker haya tenido problemas con esto, pero eh, no sé, tú tienes tú hiciste el Docker Compose, levantaste todo tu sistema en Docker. Por alguna razón cerraste la terminal, pero no se terminó de matar el Docker. Vas a volver a hacer Docker Compose del mismo Dockerfile y cuando lo haces te va a botar un error y te va a decir, uy, lo siento, pero es que este container ya está abierto, esta imagen ya está funcionando, ¿qué está pasando acá? Es básicamente este mismo monitoreo que tú necesitas hacer para poder cerrar esta sesión y empezar una sesión desde cero, ¿vale? Y pues la otra que les comentaba es Top, que en este caso Top es una versión un poco más de lectura, ¿no? Y acá pues podemos ver un poquito más eh, qué user es el que lo está usando. El PID es lo mismo que el número que el número de proceso para poderlo eliminar. Entonces, no sé, tenemos abierto Brave, queremos ver Brave, podemos ejecutar esto, saber qué proceso es y tirarle un kill con el número de PID y ahí matamos el proceso y ya cerramos nuestro proceso, ¿vale? Entonces, comandos básicos que nos sirven para hacer este tipo de modificaciones. El who I am, el who I am es básicamente quién soy, ¿no? Lo escribí mal. Who I am. El who es who am I. Básicamente te dicen qué usuario estás logueado y qué permisos tiene el usuario si lo haces verbose. El ID es para relacionarlo con un proceso. El chmod es para darle permisos a un proceso en específico. ¿Qué es un proceso? Cualquier cosa que esté scripteada. Si tú tienes un bash y quieres ejecutar este bash, tienes que darle permisos de administrador. Si quieres crear una pipeline y quieres automatizarla, tienes que darle permisos de administrador. Es algo tan sencillo como eso. Cuando ejecutas algo diferente en Git y esto no tiene los permisos en Windows, le tienes que dar sí, aceptar como administrador y ejecutar. Vas a instalar un nuevo proceso, es exactamente lo mismo. Si tú tienes, no sé, correr Minecraft en Linux es algo bastante sencillo. Necesitas el JDK de Java, entonces ya tienes el runtime para poder correr el Minecraft, pero cuando quieres ejecutar el launcher, te va a decir, uy, no hay permisos, parce, ¿qué hacemos? Entonces nuevamente le tienes que dar permisos y eso cómo se hace con chmod. En este caso, aún lo que hace es mostrar qué permisos tiene el sistema, ¿no? Y sudo, que como ya se los comenté anteriormente, es como el papá de los permisos temporales. ¿Cómo consulté los permisos? Pues los permisos en este caso son, cuando tú veas una R, significa que está leyendo. Cuando veas una W, significa que puede escribir. Y cuando veas un execute, una X, significa que va a ejecutar. Regularmente son muchos mezclados, ¿sí? Si volvamos acá a la terminal, le hacemos un LSLA, nos damos cuenta de que hay RWX, RWX, R-X. Eso es básicamente permisos anidados. Es decir, este proceso que tenemos acá, .pcin, por ejemplo, em, tiene permisos tiene permisos de ejecución, pero su subdirectorio, es decir, perdón, su grupo directorio lo que tiene son permisos de escritura, lectura y administración, ¿sí? El de S4Admin. Entonces, eso es básicamente lo que son los users y los permisos. Ya no vamos a gastar mucho más tiempo en esto, vamos con Package Manager. Yo no sé cuántas personas de las que estamos acá estén utilizando otro Package Manager que no sea uno de Ubuntu, uno de Debian. No sé si de pronto alguien está en Arch, o en un Fedora que es RPM, pero pues básicamente estos son, todo va lo mismo, en Linux todo es scripteado, esto es un script que va relacionado con unos repositorios que están en la nube y al que tú le dices, venga, por medio de apt, ¿sí? Dándole claramente los permisos de administración, eh, actualíceme, ¿sí? Y de paso, instáleme todas las cosas que yo tengo en mi computador y que están relacionadas con ese repositorio. Cuando tú instalas algo por Snap, por ejemplo Discord regularmente para tener la última versión de Linux, tú necesitas instalarlo sí, por Snap. O si no lo instalas por Snap, pues te va a bajar el package.deb. Y esta versión no está relacionada con ningún repositorio a menos de que tú lo conectes con el repositorio de Git, en donde se están subiendo las últimas versiones de este Discord. Entonces, estos package managers son solo para cosas que están relacionadas con los repositorios de Linux, ¿vale? El de Ubuntu en este caso es apt. Nuevamente, no sé si alguien tiene algún otro package manager, si alguien tiene algún otro sistema operativo que no sea Ubuntu o que no sea Debian, pero pues es básicamente, tiene la misma funcionalidad, ¿sí? Algunas alternativas es Pacman. Yo he visto que Pacman lo utilizan más que todo usuarios de Arch Linux. Em, Zipper sí lo puedes instalar en cualquier lado, si mal no estoy, y no hay que echarle mucha cabeza a esto. Es básicamente una funcionalidad en la que tú puedes instalar cosas en tu computador.
¿Cómo funciona? Relacionado con un repo remoto. Esto también existe en Windows, también existe en Mac. En Windows es el Nugget más que todo, creo que es lo que se usa. Y en Mac, pues ya se mezcla un poquito más con Homebrew y el resto de cosas que tienen los sistemas operativos de Apple. Entonces, ya acabamos la parte de Fundamentals. ¿Qué aprendimos en esta sesión de Fundamentals? Ya sabemos cómo funciona. Bueno, ya sabemos cuál es la filosofía de Linux, de si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, hagamos cosas pequeñas pero bien estructuradas. Tenemos que dejar estandarizadas las salidas y si automatizamos también que sea estandarizado, es decir, que sea lo menos específico posible para poder utilizar. Y pues que estos son los principios de Linux moderno, ¿sí? De cómo se utiliza Linux hoy en día. Aprendimos cómo funciona la jerarquía de directorios dentro de Linux a grandes rasgos, ¿sí? Para ti como desarrollador Linux, lo que realmente necesitas es tener bien estructurado tu home. Ya si quieres ponerte más a fondo a crear pipelines y cuando tú inicies sesión se te abra Docker Compose y ejecute una imagen o lo que sea que quieras, algo así súper loco, pues tienes que empezar a revisar etc configuraciones y crear los comandos en bin, ¿sí? Revisamos algunos comandos útiles, que son los comandos de visualización en directorios, los comandos de movimiento en directorios, saber en qué directorio estoy, el comando de que me muestra de forma gráfica los archivos de mi directorio. También, perdón, también vimos los usuarios y los permisos, los comandos básicos para saber los permisos y los usuarios dentro de un directorio, cómo se leen los permisos, qué es R, qué es W y qué es X en los permisos de un archivo. Entendimos qué son los package management y ya básicamente tenemos una noción básica de cómo se va en un Linux, de qué se hace en un Linux, ¿vale? Ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que quieran ver más a fondo, algo que les gustaría entender más a fondo? Listo, voy a intuir que no. Entonces, vamos a empezar con Git. Esto es importante, entonces, si alguno no tiene la cuenta creada de Git, créese la cuenta de Git. Recomendable que no sea con el correo de la universidad, ni con ningún correo institucional en general. La idea es que esa cuenta de Git sea suya de por vida, entonces créesela con un correo específico y personal. Yo lo que hice fue crear un correo hace tiempo, fue crear un correo de solo trabajo y cosas importantes, y ahí relacioné todas mis cuentas de Git, de OpenAI y todas esas cosas. Eso es lo más recomendable. Entonces, si no tienen Git creado, créense Git y vayan colocándose su nombre, creen una descripción, las cosas básicas y ya más adelante empezamos con el SSH. Git for real. ¿Por qué Git de verdad? Porque a nosotros muchas veces nos ponen a utilizar Git y lo digo yo porque yo también cometí el error hace tiempo cuando estaba recién comenzando a aprender, que todavía me falta aprender muchísimas cosas sobre Git porque es una herramienta súper vasta. Y es que no entendemos cómo funciona el flujo. Nosotros decimos, o sea, sí, marica, qué bacano tener esta vaina centralizada, poder verla en cualquier navegador, es público, otra gente la puede ver y comentar, pero qué pereza tener que escribir tanto comando para hacer dos cosas, ¿no? Y lo que pasa es que no hemos trabajado en proyectos lo suficientemente grande para ver la funcionalidad y el beneficio que nos trae usar Git. Entonces, Git, ¿quién creó Git? Eh, Linus Torvalds. Sí, es maravilloso porque ese marica creó el kernel de Linux, ya luego se unió con GNU y levantaron lo que conocemos hoy en día como Linux y sus distribuciones. Pero Linus Torvalds, el marica, mientras estaba desarrollando todo, dijo, parce, eh, yo necesito controlar las versiones, ¿sí? O sea, yo estoy cambiando el kernel todo el tiempo, yo estoy modificando cosas, mi computador no da abasto creando una copia comprimida y estandarizada de lo que hice anteriormente. ¿Cómo le hago para versionar mis cosas? ¿Sí? ¿Cómo le hago para que yo pueda llevar un tracking como sí, una observabilidad, como monitoreo lo que estoy haciendo con mi código y con mi sistema, ¿no? Y pues el tipo de la nada se paró un día y dijo, vamos a crear Git, lo creó y es una herramienta open source. Sobre Git está creado GitHub, que GitHub es una plataforma de Microsoft, es una plataforma gratis, freemium más que todo, no es gratis, gratis, es freemium, pero dentro de todo es de un privado, ¿sí? GitHub es de Microsoft. Hay una alternativa open source, entre muchas comillas, que es administrada por Canonical, si mal no estoy, que es la plataforma, perdón, que es la empresa matriz de Ubuntu y otras distribuciones de servidores. Y GitLab, pues es como una alternativa a GitHub. Y hay otra alternativa a GitLab y a GitHub que se llama Bitbucket,
que también sirve para repositorio y control de versiones. Pero toda esta vaina funciona sobre Git, es la misma funcionalidad. Y nosotros nos preguntamos cómo carajo se hace el real conteo y la trazabilidad de todo esto. Git funciona a partir de una visión de grafos, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar por acá un support resource que es cómo aprender Git branching. Es muy sencillo, se demoran 10 minutos haciéndolo, está en español, está en inglés, como lo quieran leer. Y, y pues es súper útil, ¿por qué? Porque básicamente nos muestra estos comandos básicos que yo también les voy a explicar y nos enseña es que cómo funciona a nivel de grafos, ¿vale? Son, son como 20 ejercicios, entonces pues entonces, bueno, son 20 ejercicios y ustedes los pueden hacer de dos formas. El principal, que es cuando lo trabajan en local, y el remoto, que ya vamos a explicar lo que es eso. Pero pues lo chévere de esto es que se los explican paso a paso, ¿sí? Con descripciones detalladas y a medida que ustedes vayan escribiendo las cosas, ustedes van a poder ver estas animaciones para entender que al fin y al cabo Git no es más que un grafo, ¿sí? Y que cada stashing, cada merge, cada PR no deja de ser un stashing y sigue funcionando exactamente igual a cómo funcionaban los grafos y todos estos algoritmos que aprendimos en la universidad. Para la gente que dice que no le gusta, que no entiende por qué nos enseñan tanta huevonada, que nos deberían enseñar mejor React, no, es necesario que nos enseñen estas cosas, ¿sí? Si a nosotros no nos enseñaran esta base de ciencias de la computación, no hubiésemos podido crear Git ni ahora ni hace 20 años, 30 años, que fue cuando lo creó Linus Torvalds, ¿sí? Entonces, no se cierren, sigan abiertos a este tipo de conocimiento porque es muy útil, ¿vale? Ahorita les comparto esto a WhatsApp junto con los otros support resources que les tengo preparados, ¿vale? Entonces, vámonos con Git for Real. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de la sesión de hoy respecto a Git? Es pues comprender los flujos avanzados de Git, ¿sí? Cómo funcionan los reales comandos y las cosas que nosotros utilizamos en desarrollo y producción. ¿Qué es? ¿Cuál es el flujo de una rama? ¿Cómo funciona un rebase? ¿Qué es un stash? ¿Qué es un hook? Ese tipo de cosas que nosotros trabajamos y que a lo mejor lo hacemos de forma por inercia, pero no lo entendemos a fondo y muchas veces por eso es que nos tiramos los repositorios, ¿no? Vamos a entender también cómo se configura un SSH y un GPG. Yo ya no utilizo GPG, la gente que lo utilice pues está bien, pero pues yo voy a explicar solo SSH hoy en día. Si alguien quiere aprender GPG, que me diga y pues si quiere la próxima clase lo hacemos, ¿vale? Y aplicar buenas prácticas de colaboración, ¿sí? ¿Cómo funciona colaborar en un equipo grande, ¿vale? Entonces, esto abre pues preguntas buenas, ¿no? Que si tú nunca has utilizado Git, tú te pones a pensar y dices, bueno, pero ¿qué pasa cuando dos personas cambiaron el mismo archivo al mismo tiempo? ¿Sí? Y pues ahí es en donde entran a jugar las ramas, los commits y el control de versiones distribuido de Git, ¿vale? Entonces, primero que nada, ¿qué es realmente Git? Entonces, aparte de que es un sistema de control de versiones, como ya les comenté, que es distribuido, es decir, que utiliza grafos, esa es la forma sencilla de explicarlo, distribuido que utiliza grafos, es decir, que no está centralizado en ningún lado. Cada desarrollador tiene la copia completa del proyecto y tiene un historial, es decir, todo lo que modifique se va a ir guardando, pero guardando ¿cómo? Por medio de referencia, ¿sí? ¿Qué significa que con Git se puede trabajar sin conexión a Internet? Se pueden generar copias de commits y se puede, es decir, tú puedes copiar todo un repositorio de forma literal, como copiar un archivo y pegar un archivo, se guarda, porque todo esto funciona a partir de referencias y vínculos simulados, los symlinks de Linux. Las operaciones son rápidas, es decir, Linux es muy, muy, muy rápido. Ustedes puede sonar de pronto como bastante obvio, de pronto que no se ve como tan increíble, pero que ustedes hagan una sesión de código, desarrollen 1000 líneas, modifiquen otras 300, hagan un npm audit y el package log JSON pasó de tener 7000 líneas a tener, no sé, 14000, y que todo eso se suba en cuestión de menos de 40 segundos a un repositorio es bastante rápido, ¿sí? No valoramos lo rápido que es Git. Entonces, un concepto clave para memorizar cómo funciona Git es que el Git no guarda los cambios línea por línea, ¿sí? Sino toma es copias completas, como una instantánea, como una Polaroid, pero por medio de una referencia, y guarda los archivos cada vez que tú haces un commit. ¿Qué significa? Que tú estás modificando un mismo archivo. Tú tienes este archivo chiquito. Cuando tú le haces un puntico a este archivo, uy, espera que sin querer estoy haciendo una flecha. Cuando tú le haces un puntico a este archivo, lo primero que hace Git es relacionar este archivo, ¿sí?
No hace una copia, sino que hace una referencia, es decir, toma un snapshot. Básicamente copia todo el binario de lo que hay acá y lo guarda acá mismo, ¿vale? Y estos van a ser los cambios estashados. Y luego tú vas a seguir modificándolo, le vas a agregar dos y acá va a aparecer nuevamente dos y luego va a aparecer tres. Pero tú dices, no, listo, yo lo quise eliminar. Entonces eliminas tu puntito y se va a actualizar inmediatamente en la snapshot. Esto no funciona por una línea por línea, es decir, no guarda en un archivo la línea por línea que cambia, sino guardas directamente la estructura completa del proyecto. ¿Cómo se entiende mejor esto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo con esta misma plataforma que estamos usando ahora, es CaliDraw. ¿Qué es esta vaina? Nosotros vemos que es un lienzo tal cual, ¿sí? En donde nosotros tenemos cajitas y cositas que están en un espacio y que podemos mover y modificar a nuestro antojo. Estas cosas, al fin y al cabo, a nivel código, seguramente sea un XML, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues es un lenguaje en donde tú escribes eh, por medio de líneas y símbolos y texto y puedes formar diferentes estructuras, ¿sí? Star UML funciona en XML. Enterprise Architect, una gran parte de Enterprise Architect funciona en XML, ¿sí? Y eso al fin y al cabo no es más que un tipo de referencia, ¿sí? Es decir, eh, lo voy a hacer con un ejemplo que ustedes pueden entender. Aquí estamos enlazando dos ejemplos, ya volvemos al ejemplo del XML. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una clase string en Java, ¿sí? Esta clase, eh, bueno, sí, esta clase, este método, no lo vamos a llamar método. Este método realmente lo que está haciendo es llamar una librería, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos, creo que es utils, JavaFX, no, JavaFX es para las gráficas. Bueno, strings viene tal cual de una clase que seguramente se llame Java.string. Y a nivel de visualización, esto realmente es un código gigante, ¿sí? Nosotros lo podemos revisar ahora mismo con cualquier dependencia. Si lo hacemos con un Python, cuando colocamos la clase print, por ejemplo, perdón, cuando llamamos el método print o cuando, eh, no sé qué se me ocurre, una clase que se utilice mucho, o un paquete, pandas, llamas pandas y tú vas a hacer el DF, que es el data frame, y tú ves este método que tú no lo estás programando ni nada, no sabes lo que es de fondo, esto realmente es una referencia a un código que tú tienes dentro de tu computador, ¿sí? En Linux es lo mismo y cuando se utiliza Git es lo mismo, se maneja de la misma forma. Tú estás modificando algo que está guardado de forma estructural en otra parte de tu computador, ¿sí? Y este apartado, esta plataforma funciona exactamente igual. Si nosotros quisiésemos ver el código fuente de esto, si no es XML, seguramente sea HTML, pero es muy parecido. Esto está guardado por medio de referencias, ¿sí? Ellos no están diciendo, hay una flecha con una, dos, tres, cuatro, 10 líneas, ¿sí? Y hay dos cuadritos con dos puntos y un corchete y una flecha, sino directamente están diciendo, em, hay un contenido con esta línea negra en X latitud y en X longitud, o en este caso en X coordenada, de este tamaño, con esta inclinación y esa referenciabilidad es la que permite que sea tan liviano trabajar con archivos directamente desde Linux, perdón, desde Git. Entonces, ya entendiendo cuál es el concepto clave de Git, que no es como que guarde línea por línea, sino guarde instantáneas, nosotros podemos pensar que Git es como la cámara, ¿sí? Como lo que yo les decía, es una Polaroid. Cada commit es una foto completa del estado del proyecto en ese momento, no solo una descripción de los cambios. Es decir, que tú puedes volver a esa copia por medio de referencia. ¿Cuáles son los tres estados de Git? Entonces, los tres estados de Git es básicamente Working Directory, que es en donde tú editas los archivos. Es decir, lo que tú casi siempre ves dentro de la carpeta. Los cambios no forman parte del historial. Por ejemplo, modificas un readme, no forma parte del historial porque estás trabajando en ese cambio. Tú haces un cambio en un código, no ha formado parte del historial porque sigues trabajando en ese cambio. La segunda área, que es el index, que es cuando preparas los cambios para comitearlos, que es como tomarla instantánea, ¿vale? Y esto trabaja como un buffer, como un snapshot, ¿sí? Es decir, una zona intermediaria en donde tú quieres agregar todo lo que se va a guardar en esa versión que tú vas a controlar. Y por último, el repositorio .git, que es en donde se almacenan los commits, en donde van las Polaroids que tomamos. ¿Cómo funciona esto?
No, espera, voy a cambiar el, ya, así. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos nuestro código. Modificamos una línea, modificamos otra línea, modificamos otra línea. En este apartado, esta situación en la que nos encontramos ahora mismo es el Working Directory, ¿sí? Este Working Directory es tiempo real y es tiempo local. Es decir, que solo existe en el Working Directory, no hemos hecho nada. Si no guardamos, se pierde. Sí, Git no va a hacer el control de versiones. Cuando nosotros hacemos después de esto, los comandos mágicos, que es git add, vamos a agregar todo al golpe, y después hacemos git commit, -m, que ya vamos a explicar lo que es esto, y le colocamos un nombre, por ejemplo, cambio de color, lo que sea. Nosotros acá es que estamos guardando la snapshot. Es decir, en este momento es que nosotros decidimos tomar la foto de la pola de nuestro código. Y en el momento en el que nosotros tiramos este comando es que se va al stashing directory, al stashing area. Y aquí es básicamente, imagínate que un directorio en donde ya está todo historiado, ya tienes forma de acceder al historial, es decir, ya se está empezando a ver un poco de control de versiones, pero pues todavía no termina de consolidarse. Acá todo sigue como en un standby, como que tú estás escribiendo en una hoja de papel, estás haciendo todo tu procedimiento, una integral larguísima, y en el momento en el que la terminas, perdón, y no la has terminado, pero ya se te acabó la hoja. Lo que haces es dejar la hoja al lado de la mesa, sigues en otra hoja, ¿sí? Pero todavía no has terminado tu integral. Cuando terminas tu integral, es que nos vamos a la parte de repositorio, ¿sí? Que en esa parte de repositorio hay un apartado temporal que es bueno, no, todavía no nos vamos a meter con eso porque creo que es conflictivo. Esto sirve más cuando ya vayamos a ver remoto. Pero bueno. Ya tomamos nuestra Polaroid, ya tenemos el historial de nuestros commits, ¿sí? Lo último, el último apartado de Git es cuando se va al repositorio .git, a la parte del repositorio como tal, cuando ya se guarda, cuando ya podemos hacer rollback, ¿vale? Y aquí es en donde pasa la magia de Git, que es que ya tenemos las referencias, ramas y objetos internos. Acá ya Git terminó el flujo completo, ya podemos controlar nuestra versión. Ya si queremos hacer un rollback, podemos saltar de este directorio de working, podemos saltar, perdón, del repositorio de Git directamente al Working Directory solo con un comando, ¿sí? Este apartado temporal, que es en donde se está stasheando las cosas, el stashing, realmente lo que nos lleva es a trabajar con repositorios remotos, ¿sí? Que es cuando acá podemos ver la nube y acá tenemos a GitHub, ¿sí? A GitHub o a GitLab o a Bitbucket, ¿vale? ¿Y cómo funciona? Pues básicamente cuando tú creas el commit, en un proceso intermediario que es casi paralelo, es decir, en el momento en el que esto se guarda la Polaroid, también se manda al repositorio de Git. Y cuando tú le tiras el git push, es que se sube a la nube, ¿vale? Ya nos vamos a ver un poco más esto a fondo. Antes que nada, lo primero que quiero que comencemos es con la anatomía de un commit, con la anatomía, perdón. Un commit contiene un identificador, ¿sí? Además de esto, contiene un autor y una fecha. Alguien tuvo que haber hecho el commit. Un mensaje descriptivo, que es el guión M entre comillas y lo que escribimos. Y un puntero a uno o varios commits anteriores, es decir, a uno o varios cambios. Recuerden que commit es lo que agreguemos en el momento de la sesión. Y por último, guarda la snapshot de estos archivos, ¿sí? Por ejemplo, eh, un cómic que les puedo enseñar ahora mismo, que creo que se puede ver de forma dinámica, que es uno que tengo acá en notas, sería esto. Más o menos así se ve un cómic, ¿sí? Y así se ve un cómic, pero ya, así se ve un cómic, pero desde el apartado de referencia de Git. Nosotros podemos entrar de la terminal y ver y así se va a ver. ¿Qué nos dice? Nos dice básicamente el ID, nos dice quién lo creó, el correo de quién lo creó por si lo va a subir a remoto y la fecha, ¿vale? No sé si les puedo mostrar uno ahora mismo, vamos a mirar que en la universidad, de pronto en Code. Mm, aquí debería haber un repositorio. Listo, acá hay un repositorio. Si se dan cuenta, acá está ya el indicador de que estoy en repositorio, que me dice que estoy en la rama de desarrollo. Y si yo hago git log, así se ve un commit. Entonces,
Commit, referencia, dice que es el autor, el correo con el que se comitió todo y la fecha, ¿sí? En este caso, esto es de diciembre 5 del 2024. Esto no fue más que un proyecto que yo hice para un proceso que había por ahí, un proyecto, sí, para un proyecto que había que hacer. Entonces, ya sabiendo cómo se ve un commit y cuál es la anatomía de un commit, ya podemos ir a lo siguiente, que es el branching, ¿vale? Ah, bueno, antes, rebobinando un poquito. No, sí, podemos verlo acá mismo. Git branching y workflows. ¿Cómo funciona esto? Pues el branching es una forma de decir como rameo. Eso no existe en español, pero pues es una rama, como rameando. Branch es una rama que, que lo que hace es a nivel de grafo. Tienes acá un grafo, un cambio, ¿sí? Y lo que te permite es, este es el cambio A, acá tienes el cambio B, y esto es un cambio paralelo que puedes hacer que se puede llamar cambio C, ¿vale? Em, Nuestro cambio A se puede relacionar con el cambio B directamente, pero nuestro cambio A no significa que esté cerrado y que no se pueda ir relacionado con el cambio B. Inmediatamente nosotros tenemos A, podemos crear dos ramas, la rama B y la rama C. Y estos cambios no tienen por qué ser iguales, pueden ser diferentes, ¿vale? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros trabajar de forma colaborativa en Git. Es decir, ¿cuáles son las estrategias comunes y las formas que se utilizan estas ramas? Vamos a empezar a trabajar en eso, que esto ya es entrar a Git como se usa en desarrollo. Nosotros tenemos nuestro repositorio en donde se comitea todo. Cuando creamos un repositorio en GitHub, regularmente lo que pasa es eh, que se crea una rama main, ¿no? Sí, y en esa rama main inmediatamente también se crea el readme.md, que esto es Markdown, y si creas alguna licencia, pues se puede crear alguna licencia GNU, ¿sí? Se supone que en este coso de main, en esta rama main, lo que tú vas a hacer es trabajar despliegue, pero despliegue a producción. ¿Qué significa esto? Tú desarrollas tu aplicación y en main vamos a mantener las versiones estables de nuestra aplicación. Es decir, nosotros no solemos pushar a main hasta que la aplicación está terminada. En main, ¿qué sí se suele sumar? En main podemos agregar documentación, podemos agregar esquemas de bases de datos, podemos agregar colecciones de Postman, podemos agregar swaggers, podemos agregar cosas operacional. Si quieren agregar un Dockerfile o unas pipelines en YAML, todo esto se puede agregar en esta main. Pero nosotros no desarrollamos en esta main. ¿Por qué? Porque la idea es mantenerla limpia, porque esto va a ser la versión estable de nuestro proyecto. Cuando nosotros vamos a empezar un proyecto, ¿qué es lo que solemos hacer? Así, sin llamar comentarios ni nada. Creo que se acabó la... ¿Hay alguien ahí? Creo que se le prendió el micrófono a Juan. Ya, listo. Cuando solemos trabajar, cuando vamos a empezar a desarrollar, estamos empezando nuestro proyecto que se llama Portfolio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a abrir una nueva rama, ¿sí? Y esta rama se llama, no sé, desarrollo. En general es en inglés. En development, ¿qué hacemos? Dejar dos cosas. Primero, dejamos setupeado el proyecto. Entonces, es el setup. ¿Qué significa esto? Si vamos a utilizar un frontend y un backend, uno en Node.js y un backend en Java, este setup es en donde vamos a crear el proyecto, vamos a agregar el git ignore, que es en donde no guardamos cosas que ya se van a subir al repositorio remoto, y básicamente dejamos una versión estandarizada en donde todo el mundo ya puede empezar a desarrollar, ¿sí? Esa es la primera instancia de development, ¿vale? Inmediatamente terminamos el setup, abrimos otra rama. Y esta rama, por ejemplo, estamos en nuestro portafolio, el ejemplo de nuestro portafolio. Vamos a desarrollar la presentación, ¿sí? Entonces, vamos a llamar una rama que regularmente la convención que se usa es feature, que significa funcionalidad, ¿vale? Entonces hacemos feature, un slash, y decimos qué es lo que vamos a hacer en esta funcionalidad. Este es un ejemplo de las muchas convenciones que hay. Ustedes pueden utilizar la que quieran.
Lo importante es utilizar una convención, que no se dejen que su repositorio se llene de ramas y no siga un orden, ¿vale? Entonces, future, y vamos a colocar acá who am I, ¿vale? Y acá entonces es en donde empezamos a desarrollar. Entonces acá ya podemos empezar a pensar en agregar código, coma, em, agregar arquitectura, modificar dependencias. Todo eso se puede hacer acá, ¿sí? Pero pues esto lo estamos haciendo nosotros. Aquí está desarrollando Juan Daniel, ¿vale? Pero imaginemos que Germán Aries está desarrollando también con nosotros. Entonces nosotros vamos a abrir una nueva rama. Y paralelo a que Germán Aries, paralelo a que yo desarrollo Juami, Germán Aries va a empezar a desarrollar el apartado de blocks. Entonces, nuevamente, hablemos una rama que se llama feature, y le vamos a llamar eh, blocks, ¿vale? Y entonces acá ya estamos viendo un flujo, ¿sí? Que es el flujo de desarrollo por ramas, ¿vale? Y acá Germán va a hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, que es agregar código, modificar arquitectura, restaurar dependencias, lo que sea que tú quieras hacer, lo puedes hacer desde acá, dependencias, ¿sí? ¿Y a qué va todo esto? A que nos permite tener una organización, ¿sí? Cada rama nos permite mantener de manera estructurada y diferenciada el código y los cambios que nosotros queramos hacer, ¿sí? Otras convenciones que hay es que nosotros podemos tener ramas de feature y ramas de hotfix, que son correcciones urgentes, desarrollo de nuevas funciones, integración de nuevas funciones, y la rama main, que es la rama estable, la rama de producción. ¿Cuál sería el flujo? Entonces, para terminar ese flujo y continuar con la presentación. Entonces, este es Germán. Germán ya terminó su apartado, su función de blocks, ¿vale? Germán acabó primero que yo. Entonces, Germán lo que va a hacer es decirle a Git, parce, guárdeme este commit y mándemelo a development, ¿sí? Porque es la nueva versión de development. Development regularmente es la rama que se va a deployar, es la rama que se va a desplegar para desarrollo, ¿sí? Es decir, lo que los desarrolladores van a poder ver en la web, pero que no va a estar para funcionamiento del público, solo para testing, ¿sí? Para poder ver cómo va la aplicación, que los SMEs la puedan ver, que el project manager pueda ver que se están cumpliendo los requerimientos, todo se va a development, ¿sí? Y cuando ya vayamos a desplegar la aplicación, si la aplicación va a seguir en desarrollo, entonces la versión estable va a estar en main. Y esta versión estable va a salir ¿de dónde? De development, no va a salir de ninguna funcionalidad, ¿vale? Entonces, como Germán acabó primero la dependencia, como Germán acabó primero la funcionalidad, lo que va a hacer es decirle a la rama, venga, mézclese, ¿sí? Váyase a la rama de development y mézclese. Entonces yo luego voy a acabar y yo lo que le voy a decir a mi rama también es, venga, mézclese, váyase para la rama de development y mézclese. Y esto nos habría con unos problemas, y es que, bueno, ¿qué pasa si Germán modificó algo que yo ya también estaba modificando? Si estamos trabajando en un mismo index, ¿sí? En el mismo HTML, ¿qué hacemos? Pues para esto son los commits, ¿sí? Para esto es que funciona un repositorio remoto. ¿Cómo funciona un repositorio remoto? Esto lo vamos a ver mejor con este Learning Git, pero pues básicamente el repositorio remoto no es más que la nube, ¿sí? Y funciona esto es tal cual como el primero que llega es el primero que sale, ¿vale? Entonces, si Germán puso primero la nube, entonces estos cambios de nube que están acá, yo no los voy a tener. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Antes de subir mis cambios, traerme los cambios de Germán, arreglar los conflictos que Germán haya tenido con mis cambios y luego volverlos a subir a la rama de development. ¿Qué es lo que significa esto? Germán ya subió y actualizó. Como development estaba en blanco, no pasa nada. Germán no tuvo ningún problema pusheando al repositorio remoto. Pero cuando yo vaya a subir mis cambios, como Germán y yo estábamos trabajando sobre el mismo index, ¿qué significa? Yo voy a tener que primero traerme los cambios de Germán, arreglarlos en local, saber qué es lo que Germán quiere dejar, qué es lo que yo voy a dejar, y cuando ya todos los conflictos estén solucionados, lo mezclo nuevamente con el development. Y le digo a development, vea, parce, no se preocupe, yo sé que Germán subió unas cosas, pero vamos a utilizar mi versión. ¿Por qué? Porque tú ya puleaste, arreglaste, hiciste el rebase y subes. Ya terminando con esto, entonces vamos a empezar ya a ver ahora sí de forma un poquito más estructurada qué fue lo que acabamos de hablar.
y ya sabemos cómo funcionan las ramas, que es una rama main, que es una rama development, que es una rama feature y cómo funciona un hotfix, ¿vale? Ya sabemos que las ramas y el desarrollo por ramas se separa, es un desarrollo que está totalmente disperso al de los demás trabajando. Varias personas pueden tener repositorios remotos y tú también puedes tener ramas remotas que están separadas, perdón, ramas locales, vamos a respirar un momentito, ya, ramas locales que también están separadas, ¿sí? Pero estas ramas están totalmente separadas una de la otra. Tú puedes hacer un cambio entre una rama y otra y los cambios que no tengas guardados en commit se van a quedar en esa rama y puedes saltar entre una y otra. ¿Esto nos sirve para qué? Pues para entender que si estamos desarrollando una funcionalidad específica, yo ahora mismo estoy desarrollando mi blog y también estoy desarrollando Who I Am, entonces tengo que saltar de rama y rama para poder desarrollar paralelamente. Para eso nos sirven las ramas. ¿Qué significa? Que, ¿Qué significa Keep the main branch always deployable? Que nosotros queremos mantener que la rama main siempre esté limpia y lista para desplegar al usuario, ¿vale? ¿Qué significa rebase to keep clean and a linear history? Era lo que les comentaba cuando estábamos hablando del rebase. Yo tengo un cambio acá. Este es mi repositorio remoto, ¿vale? Vamos a decir que esto es GitHub. Esto es GitHub. Y este cambio acá se llama A, ¿vale? En este cambio imaginemos que teníamos el setup, ¿sí? Y estamos trabajando sobre la misma rama. Por alguna razón, Germán y yo decidimos trabajar sobre la misma rama. No es un pecado trabajar sobre la misma rama, también se puede hacer, ¿vale? Entonces, como estamos trabajando sobre la misma rama, pero en local, es decir, esto es desarrollo acá local, ¿vale? Y esto es desarrollo acá de Germán y esto es desarrollo de Juan Daniel. Significa que el rebase lo que nos permite hacer es, en lugar de nosotros tener que traernos los cambios, arreglar conflictos y volver a subir todo al repositorio remoto, es que si Germán generó cambios, es decir, Germán estaba acá generando cambios, escribió un montón de código, se dio garra escribiendo código y ya terminó sus cambios y los va a subir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que eh, pues esto va a llegar al repositorio de la nube primero que mis cambios, ¿verdad? Entonces acá van a estar los cambios de Germán. Esto va a ser Germán, ¿vale? Obviamente esto no es Germán, en realidad va a ser una referencia del commit que hizo Germán, pero se va a guardar a ojos de Germán. Y Germán ya está limpio, ¿cierto? Germán sigue en su misma rama, pero Germán ya está al día con el repositorio remoto. Es decir, que todos estos cambios que tiene Germán acá son los mismos cambios que están en esta rama de acá. Pero yo acá tengo otros cambios. Y estos cambios yo no tienen nada que ver con los de Germán. Cuando yo le digo a Git haga un rebase, lo que le estoy pidiendo a Git es, venga, no se preocupe, no quiero que me arregle nada, yo lo único que quiero es que coja y me suba mis cambios de manera lineal a los de Germán. ¿Sí? Germán hizo sus cambios, sigue con sus cambios, no quiero que modifique nada, vea que es un mismo commit lineal en la misma rama y ahí se quedan mis cambios, ¿vale? Esto es un rebase. ¿Cómo funcionaría en un caso diferente, que era lo que les estaba comentando acá del puleo? Tenemos nuestro repositorio remoto, que lo voy a llamar GitHub para que se sepa que es remoto. Germán hizo sus cambios, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Pues yo tengo por acá mis cambios, estos son los cambios de JD, y todos esos cambios vinieron de una rama remota de GitHub. Entonces yo ya hice un montón de cambios, tengo acá por acá un resto de código botado. Y Germán subió esto primero que yo, es decir, todo esto está en nube, ¿sí? Yo quiero subir esto a la nube, quiero decirle, venga, guárdelo en el repositorio porque esto ya quedó terminado, ya esta funcionalidad está hecha, no voy a desarrollar más de esto. El repositorio lo primero que me va a decir es, oiga, no se puede, vea que estos cambios que están acá, el repositorio remoto, siempre prima sobre el local. Es decir, usted no va a poder sobreescribir lo que tiene en su repositorio local sobre el repositorio remoto, a menos de que haga los arreglos de por medio que los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer esto? Pues la forma de hacer esto es decir, el repositorio ya te negó, te dijo, tú no vas a poder subir estas cosas a local. No se puede, simplemente no se puede, mi bro, vas a tener que hacer cosas antes. Entonces tú lo que vas a hacer es, listo.
voy a pulear los cambios de Germán, me voy a traer, es decir, pulear, me voy a traer los cambios de Germán del repositorio local, ¿sí? Es decir, acá está Germán. Esto pulear es literalmente copiar esos cambios de acá y traértelos para acá. Y lo que voy a hacer es comparar mi rama con la de Germán. Entonces yo veo que tantos cambios hizo Germán que yo no hice y estoy revisando, diciendo, bueno, Germán modificó esta línea, yo modifiqué esta otra línea. ¿Qué tanto puedo eliminar? Tú te pones de acuerdo con Germán y vas a decir, listo, los cambios de Germán que funcionan son estos, los otros cambios yo los voy a sobreescribir, ¿vale? Y cuando todo esto termina, tú ya estás al día con la rama remota y ya tienes tu nuevo commit que se llama JD, ¿verdad? Y como tú ya estás al día con la rama remota, lo que va a pasar ahora que es que esta línea de acá, que antes era un merge, va a pasar a ser lo siguiente. Perdón, que antes era una rama, va a pasar a ser lo siguiente. La rama se va a quedar, ¿sí? Pero lo que va a pasar con el repositorio remoto es que va a salir acá. Este es el momento en el que yo hice la rama, ¿sí? Y este es el momento en el que yo pulié los cambios de Germán, ¿sí? Y este es el momento en el que queda la versión final del repositorio, que esta es mi versión JB, ¿vale? Esto es lo que significa hacer un pull con stashing, que significa revisar cambios. Usted pulea el remoto, usted verifica cuáles son los conflictos, soluciona esos conflictos y es básicamente un merge entre lo que estaba en el remoto, lo que hiciste tú y termina en una sola rama, ¿vale? El rebase es todo lo contrario, es decirle al repositorio, venga, yo no quiero mezclar nada, yo no quiero arreglar nada, solo déjele los cambios ahí a Germán y agregue los míos después, ¿sí? ¿Qué significa? Que en orden de acceso a estos commits, si alguien quiere entrar a los cambios de Germán, va a tener que referirse a un commit antes que el mío o directamente hacer un rollback a ese commit y crear una nueva rama, ¿vale? Si estoy usando mucho vocabulario que todavía no he explicado algo y no lo entienden, por favor, y están muy perdidos o algo, avísenme, ¿vale? Pero pues ya vamos a ir a más a fondo con esto. Ya entonces ya entendimos cómo funciona el branching más a fondo. Ya también explicamos cuál es la diferencia entre un merge y un rebase. Vamos a verlo a nivel de teoría. Un merge es combinar dos ramas manteniendo la historia completa, ¿sí? Es decir, yo decido crear un nuevo commit de unión, ¿sí? Y esto es más seguro para auditar. ¿Qué significa? Pues que yo puedo ver más de forma más clara y más precisa los cambios que hizo Germán y los cambios que hice yo. Para eso nos sirve el MERS. El rebase lo que hace es reescribir la base de los commits sobre otra rama. Mantiene un historial limpio y es más lineal. Esto es ideal para abrir un PR. ¿Qué es un PR? Un PR es un pull request, ¿sí? Que es básicamente, venga, yo ya hice estos cambios, agréguelos al repositorio remoto, pero revíselos porque esto va a tener problemas. Y eso regularmente lo puedes hacer desde el repositorio remoto. La gente que hace los pull requests regularmente son los process owner, perdón, los product owner, que casi siempre les ponen como doble rol, pero casi siempre es el technical leader. La gente, el senior, el más senior que está en el grupo que más sabe y que sabe manejar mejor a las personas, es el que se encarga de revisar qué código se va y qué código se queda, ¿vale? Y todo esto se llega al repositorio por medio de pull request, ¿sí? Hay una regla de oro que en inglés se dice rule of thumb, que es no se hace rebase de commits que ya se han subido al repositorio compartido. Es decir, cuando alguien ya pushó, ¿sí? Y si yo ya también ya pushé, yo ya no puedo hacer rebase, yo ya no puedo mantener eso lineal. Lo mejor es abrir, mandar toda una nueva rama y cuando ya la tenga en la nueva rama, mergear y arreglar los conflictos, ¿vale? ¿Cuáles son las demostraciones sugeridas? Pues lo que les acabo de explicar. Vamos a crear dos ramas, vamos a hacer varios commits en ambas y lo vamos a hacer rapidito acá. Vamos a abrir Git. Qué pena abrir Git de un parcero mío. Eh, Vamos a crear un nuevo repositorio. Voy a llamar Linux por dev. Un description lo vamos a dejar así con 3 puntos. Vamos a dejarlo público. Esto también es una explicación rápida de cómo crear un repositorio. No vamos a crear git ignore por ahora y una licencia vamos a dejar una pública de GNU, ¿vale? Creamos el repositorio. Abro mi terminal.
Vamos a hacer documents, universidad, universidad y tal. Listo. Ya estamos en la carpeta en donde queremos guardar todo. Venimos acá. Hoy vamos a haber configurado esto para que ustedes puedan hacer lo mismo. Venimos acá, elegimos que vamos a copiar todo con SSH, copiamos el link, git clone, pegamos nuestro link y ya tengo acá el repositorio. ¿Cómo se ve? Pues que está acá, Linux for Devs. Uy, me muevo a Linux for Devs. Oh, me fui, espera. O abrir la terminal que no era, abrir la terminal que no era. No, sí me fui. Ya volvemos a entrar. Branching, listo, ya está. Entonces acá ya tenemos el repositorio Git, que era lo que les comentaba, que es en donde se guardan nuestras Polaroids, la licencia que creamos y el README. Listo, esta es nuestra rama main. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un merge sencillo y fácil para todos. Vamos a crear una nueva rama que se hace con el siguiente comando: git checkout -b. Git checkout, que es de validación, y b para que cree la rama. Y vamos a llamarlo, no sé, docs, no, mentira, lo vamos a llamar fácil. Readme modification, ¿vale? Entonces ya estamos acá en esta rama de readme modification. ¿Cómo sabemos la rama? Hacemos un git branch, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nosotros acá tenemos nuestro readme, vamos a hacer un code y vamos a modificar este readme. Vamos a hacer, eh, escribir algo, cualquier cosa. Entonces, como esto es Markdown, welcome, eh, this is the course Linux Products. Listo, ya tenemos nuestro readme, ya tenemos un cambio. Este es el flujo completo. Entonces, ¿cómo sabemos qué cambios tenemos? Git status. Ya que nos está diciendo, vea, en la rama en la que usted está, que es readme modification, hay un cambio que usted no está comiteado. Es decir, un cambio que si usted no guarda se va a borrar, no se va a tomar en Polaroid. ¿Usted qué modificó? El archivo readme.markdown. ¿Sí? No hay un commit todavía. Agréguelo o créelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregar todo a nuestro commit. Git add, con punto agregamos todo. Hacemos otra vez git status y nos va a decir, listo, ya hay cambios para ser comitados. Usted ya modificó algo y ya lo agregó para comitearlo. Entonces, revisemos qué es lo que hay. Modificamos readme.markdown y ya lo agregamos para comitear. Ahora vamos a hacer nuestro commit, que es commit-m, guión M porque va a incluir el mensaje, y le vamos a colocar docs readme update. Docs es una convención que se utiliza. Imagínate que fuera un cambio imaginemos que es un cambio ¿de qué? De desarrollo, de un feature, entonces colocas dev. O es alguien de infraestructura, entonces colocas info, así, ¿vale? De eso también se puede confundir con info, pero o infrastructure directamente. O es un hotfix, pues lo colocas literalmente como hotfix. Esto sirve es para que la gente que esté revisando el cómic sepa qué carajos fue lo que se hizo sin necesidad de leer toda la descripción del cómic. Entonces esto es un cómic de documentación. Le vamos a decir que el README fue actualizado. Ya tenemos nuestra Polaroid guardada. Si yo quiero hacer un rollback a este commit, o sea, puedo modificar ahora y volver a este commit, con esta Polaroid es que vamos a volver. Me deja la ID del commit, me dice qué fue lo que me dice cuál fue sí, la descripción del commit, y me dice cuántos archivos se modificaron, qué se insertó y qué se eliminó. Ahora, ¿cómo yo subo esto al repositorio? Hago un git push origin, es decir, que lo voy a mandar al repositorio, sí, porque yo también puedo hacer push en local. ¿Y qué carajos estoy haciendo? Pues yo acá tengo una rama, ¿no? Pero yo todavía no tengo acá ¿mi rama qué? Mi rama readme modification. Entonces yo le voy a decir
creen el repositorio remoto, una rama que se va a llamar readme modification, ¿vale? Y se puso y ya estuvo. Entonces nosotros podemos volver a nuestro repositorio remoto y ver que se creó una nueva rama. Entonces acá ya tenemos nuestro readme modificado que es welcome, this is the loot course, Linux for Devs. Y si volvemos al main, nuestro readme sigue común y corriente, el cambio no se estalleó, no hay nada diferente. ¿Cómo mandamos esto al main? ¿Sí? Como nosotros seguimos en la rama de readme modification, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, esto es regla de oro para hacer merge. Primero saltamos a la rama en donde vamos a hacer merge, ¿sí? Para asegurarnos de que en nuestro repositorio local nosotros estemos en la en la misma línea del repositorio remoto. Entonces vamos a hacer primero que nada un git pull. ¿Qué hace esto? Traerse todos los cambios del remoto. Origin, es decir, tráigase los cambios del repositorio remoto de la rama main. Acá me va a decir no hay cambios, usted está al día. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Listo, ya sabiendo que estoy al día en la rama en la que voy a hacer el merge, entonces yo hago git merge, ¿con qué rama? Con readme modification. Y acá me dice, listo, ya se actualizó. Esto es un nuevo commit. Hacer un merge es como un nuevo commit. Todo está bien. Fast forward es todo, como que todo fue directo. Readme.markdown tuvo tres inserciones y dos eliminaciones, ¿vale? Y como nosotros tenemos esto en local, esto todavía no ha llegado al repositorio remoto. Nosotros no hemos hecho push. Nuestro repositorio remoto sigue con el main común y corriente, ¿cierto que sí? Entonces lo que vamos a hacer es git status para mirar lo que hay. Nosotros sabemos que estamos por al frente de main porque tenemos un commit que se hizo inmediatamente cuando hicimos el merge. Entonces, como ya comiteamos, no tenemos la necesidad de hacer lo que hicimos arriba de agregar el cambio, crear el commit, sino directamente se guarda como el merge. Entonces, como ya hicimos esto, pues lo que vamos a hacer es git push origin main y vamos a esperar a que cargue. Y ya, me dice listo, no hubo cambios, no se rehusó nada, no hubo ningún tipo de conflicto, el commit ya quedó. Y si nosotros venimos acá, podemos tirar un refresh y vamos a ver que en nuestra línea main ya tenemos todos los cambios de nuestro readme agregados. Esto se ve simple porque es solo un archivo, pero imagínense lo útil que es cuando nosotros modificamos 25 clases, cambiamos dependencias, hicimos cambios en el modelo de la base de datos, hicimos un montón de cosas. Sería súper engorroso lidiar con estos errores a mano o tener que enviar paquetes y zips, que es como yo sé que lo manejamos cuando estamos empezando la carrera. Entonces es una muy buena idea empezar a migrar a este tipo de funcionalidad. Ya para terminar Git for Rest, que solo nos queda una que, una, ¿cómo se dice esto? Una diapositiva, un slide, es que vamos a terminar de hacer eh, pues un recorderis de lo que vimos, ¿no? El Git merge fusiona las ramas y nos conserva el historial, ¿vale? El Git rebase lo que hace es pegar los commits sobre la otra rama, es decir, le dice, parcero, no me modifique el cambio anterior, solo pégueme lo que yo hice al frente. Y el Git stash lo que hace es guardar los cambios localmente. El Git stash lo vamos a ver más adelante porque pues si ya es más útil cuando ya tenemos más tipo, como un repositorio un poquito más montado para que se puedan ver los conflictos y las cosas que pasan cuando hay cambios remotos que no tenemos nosotros y cambios que sobrescriben cosas en el remoto, ¿vale? Que es cuando se pone bacano Git. No es más, ya vimos entonces, ya entendimos qué es la filosofía de Git, ya entendimos de dónde viene, ya sabemos qué es Git realmente, cómo funciona, ya sabemos que funciona por grafos, ya sabemos que hay tres etapas de Git, que es el directorio en el que trabajamos, el directorio en el que guardamos las cosas, bueno, el directorio en el que preparamos las cosas y el directorio en el que las guardamos. Sabemos que un commit pues tiene una estructura en donde se compone de un ID, de un autor y de una fecha. Sabemos que existe una forma de trabajar con ramas y con workflows que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso porque esto no lo vamos a trabajar solo hoy. Sabemos la diferencia entre un rebase y un merge, ¿sí? Sabemos la diferencia entre un rebase, un merge y qué hace el stashing. Y ya básicamente podemos crear un repositorio como lo acabamos de ver. Podemos hacer cambios en otra rama. Podemos subir estos cambios remotos.
y alguien si está trabajando con nosotros ya puede empezar a trabajar con nosotros de forma remota y de forma paralela, ¿vale? Ahora, vamos a revisar cómo carajo se hace para que sea tan fácil trabajar Git desde una terminal, ¿sí? Porque esto no es tan sencillo como que tú abres tu GitHub, copias y pegas y subes, ¿sí? Porque muchas veces, acá, bueno, ustedes no pueden ver ese chat todavía, muchas veces lo que pasa en este proceso de copiar, pegar, descargar repositorios remotos y hacer cosas, nosotros no terminamos de entender que esto pasa por un proceso criptográfico gigante, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, em, ustedes podrían ahora mismo coger este link, este SSH o este HTTPS, copiarlo, podrían tener los archivos que yo tengo en ese repositorio público, pero no podrían modificar el repositorio remoto, ¿sí? Porque el repositorio remoto funciona a partir de unas claves públicas y privadas que pues están encriptadas, ¿no? Que esa es la funcionalidad del SSH. Darle básicamente una forma a mi máquina de autenticarse y conectarse con los servidores de GitHub para que genere cambios que se ven en tiempo real en mi repositorio. Y pues eso es lo que vamos a hacer antes de acabar la clase de hoy. Vamos a configurar una SSH key. Entonces, em, si creen que voy muy rápido, por favor, me hablan, pero pues la idea es que lo hagamos ahora mismo, ¿sí? Entonces, para que todos hablan su terminal, vayan haciendo los cambios, si se pierden me avisan y nos devolvemos, yo no tengo lío. Pero pues antes de empezar con el SSH, vamos a explicar qué es un SSH. Pues SSH viene de Secure Shell, tan sencillo como eso, como una terminal segura. ¿Y qué es lo que nos permite? Pues es un protocolo que se creó para que una máquina pueda entrar de forma segura a otra máquina o a una red, ¿sí? Y al mismo tiempo permitir que exista autenticación entre máquinas y conexiones remotas. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona por medio de criptografía de clave pública. Uno genera dos claves, una clave privada, que es la que uno guarda con todo el tipo de protección que tú puedas guardar, porque si se desvela tu clave privada, tu clave pública se puede descifrar. Y se puede descifrar encima muy sencillo, es abrir un Python, dos comandos y ya queda descifrada tu clave pública y todo el mundo podría tener acceso a tu repositorio, ¿sí? Esto también funciona por medio del servidor de Linux. En este caso, nuestro proveedor es Git, el que registra nuestra clave pública y que se conecta con los servidores de GitHub. Y pues eso lo que hace es que cuando nos conectemos, el servidor envíe un reto, entre comillas, que es una desencriptación, que solo la, perdón, que solo la clave privada correcta puede resolver, es decir, desencriptar. Si esto coincide, tú puedes ya entrar a hacer modificaciones sin necesidad de colocar contraseñas y autenticarte cada vez que hagas un commit, cada vez que hagas un pull request, cada vez que hagas un remix, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, pues básicamente te da un workflow. Esto es parte de configurar tu workstation, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas? Pues primero, nos agrega seguridad. Segundo, no tenemos que escribir claves para nada. Tercero, nos permite automatizar cosas en nuestro GitHub, que es lo más bacano que nos permite hacer. Gracias a las SSHs que nosotros podemos crear CI/CDs, que es que yo subo ahora mismo, haga un push a la nube de GitHub, esto se guarde, se suba al servidor de desarrollo y lo puedan ver en tiempo real todos los desarrolladores. Eso solo funcionaría si hubiesen, eso solo funciona porque existen las SSH. Si no existiesen, sería un proceso de autenticación mucho más difícil y más complicado. Entonces, yo entiendo que todos estamos en Git, perdón, yo entiendo que todos estamos en Linux, pero si hay alguien que no esté en Linux, avísenme. Oh, no había visto preguntas, perdóname. Una pregunta, ¿hay alguna forma de resolver conflictos fácil de archivos estilo binarios? ¿A qué te refieres, Oscar? ¿Oscar sigue en la llamada? Sí, sí, sí. ¿A qué te refieres? Coméntame, si quieres abre el micrófono o escribe y lo vemos de una vez, que me lo dijiste hace 2 minutos. Ah, bien. Pensé que sí me había ido hace ratísimo la pregunta. Es, por ejemplo, en Enterprise, que estoy con un compañero y pues también manejamos el repositorio. Ajá. A él le pasó algo, o sea, yo siempre esperaba que él dijera que realizaba cambios, pues para yo hacer push y trabajar de nuevo en el proyecto.
pero él no esperó cuando yo hice los cambios y cuando él intentó hacerlo, pues se volvió un conflicto y cuando vi que el archivo, el punto .kea que genera Enterprise, es un archivo binario, o sea, no se puede ver como código como tal, sino un archivo binario, entonces no sé cómo se resuelven los conflictos o, o sea, si hay alguna manera, por ejemplo, o si no hay. Ok, entonces, vale, ahí entra una parte fundamental que debimos haber nombrado a final de este código, pero pues yo le voy a nombrar era cuando levantáramos nuestro proyecto. Esto pasa mucho también con Java. Yo no sé si ustedes han trabajado un repositorio remoto con Java o con Node, por ejemplo, que ustedes tienen que saltarse ciertos archivos porque son únicos de su máquina, ¿sí? Entonces, para la próxima vez que lo hagas, si quieres para arreglarlo, si te soy sincero, lo más sencillo es que cada uno guarde su copia que tiene del repositorio remoto y que hagan directamente git ignore, así escriban así tal cual en Google, git ignore para Enterprise Architect, ¿sí? ¿Qué es un git ignore? Pues un git ignore es un archivo que lee Git, que lo que te permite es decirle a la máquina, venga, yo sé que en este repositorio hay un montón de cosas, ¿sí? Y este montón de cosas yo no quiero que todas se vayan al repositorio remoto, porque si se van voy a tener problemas. Sí, creo que es este archivo, este binario el que me nombras, LAP o LAPX. Bueno, el caso es que estos archivos binarios no es como que se puedan compartir porque son archivos temporales que genera el proyecto cuando tú lo creas en tu máquina, ¿sí? Entonces, como son archivos de base de datos de Enterprise Architect, tú no los puedes compartir con tu compañero. Lo que haces es decirle por medio del git ignore del repositorio, tú dices punto git ignore, tal cual creas un archivo que se llama punto git ignore, y cuando tú hagas commits, push, rebase, lo que sea que hagas, estos archivos se van a ignorar y no se van a subir al repositorio remoto. ¿Qué significa esto? Que lo único que necesitas para subir al repositorio remoto es el archivo que realmente no sé cuál es el que utiliza, no sé cuál es el que utiliza Enterprise Architect. Sí, es tal cual un XML. Dime. Sí, es que ese era el problema, que el archivo normal de trabajo para Enterprise es ese EAP, que es el que genera el conflicto. O sea, como yo lo resolví, bueno, no lo resolví, sino como lo trabajé, es que ya no utilizaba el EAP, sino cogía y le dije a mi compañero que enviara el XML, o sea, que importara el XML y con ese yo Ujú. lo cargaba. Sí, tal cual. Pues es eso. Entonces, nada, esa solución que hiciste estuvo bien. Y de hecho esa solución la puedes seguir integrando con repositorio remoto. Lo único es, pues lo que te digo, saltarte estos binarios para que tu compañero no los copie, hacer que tu compañero también se salte esos binarios y en última subir lo que tú interpretes que el programa lee como la sesión que modificas y que puedes cambiar y controlar de versión, es lo que tú subes. Porque en Java pasa lo mismo. Tú en Java no subes sino el POM y subes el código, pero tú no subes el poco de archivos de build y XML y el native y todo lo que se abre en Java. Lo mismo en Node tú te saltas los Node modules. En, por ejemplo, en Python tú te saltas el PyCache. En C Sharp tú te saltas el public, el bin, el distribuidor, todo eso te lo saltas. Es fundamental que utilicemos este git ignore en los proyectos, ¿vale? La otra, que también te digo que no es muy normal utilizar Enterprise Architect para Git, creo, si te soy sincero. Está bien, es una buena iniciativa utilizar Git para ese tipo de cosas, pero hasta donde sé no es muy normal, ¿vale? Por lo menos yo nunca he visto a nadie que utilice eso. En donde sí se utiliza y sí se puede utilizar muy breve es con Draw.io, porque Draw.io tiene todo, como les comentaba, en XML. Entonces es fácil de sobreescribir. Y leerlo, pues es solo un archivo que tú subes a la plataforma y se puede leer común y corriente. Entonces, para llevar control de versiones en ese tipo de herramientas, sí. Eso también, por ejemplo, es algo que te deja la experiencia y pues ya tú entiendes más o menos qué enfoque le puedes dar a la aplicación de Git, ¿sí? Y con qué aplicaciones lo puedes usar, porque no se utiliza para todo. Sin embargo, tremenda experiencia, eso sirve bastante. Sigue cometiendo esos errores porque esos son los que te enseñan, ¿vale?
Y déjame reviso, déjame reviso a ver si de pronto de alguna forma va a preguntar a alguien que conozco que hace muchas vainas en Enterprise Architect y si hay si hay alguna forma de plantear algún control de versiones en Enterprise, te lo comento, ¿vale? Para que puedas hacerlo. ¿Tienes alguna otra duda? No, esa es ser mi duda, gracias. Vale, listo. Qué pena no poderla resolver tan clara, pero pues lo que te digo es un conflicto completo utilizar ese tipo de aplicaciones con control de versiones. Más que todo porque creo que no vienen ni siquiera nativas. Entonces, bueno, ya hicimos esto. Lo que estábamos haciendo era la configuración de nuestra SSH. Estábamos explicando cómo funcionaban las SSHs. Entonces, el tipo de llave, yo supongo que ya varios conocen algo sobre criptografía, algo habrán escuchado, ya saben lo que es SHA-256, ya saben lo que es RSA. Pues el SSH regularmente lo que utiliza en Git, GitLab y Bitbucket es SHA, ¿vale? El SHA-256. Perdón, Linux y Mac también vienen con unos agentes que te permiten hacer esto de forma más sencilla, ¿vale? Entonces vamos a hacer la creación de nuestra llave. Este va a ser el paso a paso. Todos están conmigo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, nos vamos a mover estamos en el root de nuestro sistema operativo, ¿no? Lo primero es que nos vamos a mover a nuestro, espera, vamos a a ver dónde está el SSH. Míralo, acá está. Entonces, punto SSH. ¿Sí está bien? cd punto SSH. No search file and directory. Entonces, nano, no existe. De pronto en etc. Esperen, ya les digo en dónde está el SSH. Ya sé en dónde está. Esto es en cd. Le decimos que es en nuestra root o sea, en la root de nuestro proyecto, porque es que no estábamos en la root. De hecho, me voy a mover así. Esto se ve. En la root de nuestro proyecto que se hace con esta cerilla, le decimos, váyase a punto SSH y ya estamos en SSH, ¿verdad? Y acá vamos a tener nuestras llaves de configuración, ¿ok? ¿Cómo creamos una llave de configuración SSH? Hay formas y formas de hacerlo. Puedes crear un config que lo va a leer la llave y que te permite tener, por ejemplo, varias sesiones en donde puedes trabajar cosas. Acá, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, yo? Si yo trabajo con GitHub en ese computador solo, ¿sí? Yo le estoy diciendo a esta configuración, venga, utilice github.com, este es el dominio con el que usted va a trabajar remoto. El usuario va a ser de Git y la identificación va a ser mi clave SSH, que va a ser solo una identidad, ¿sí? Pero tú le puedes decir también, listo, otro host es Azure, bueno, esto sería en realidad, no, cancelar, X, control C. Esto sería en realidad dev.azure.com, si estamos trabajando con Azure. Yo le digo que el hostname es azure.com, ¿sí? Y luego yo le digo el user, sigue siendo Git, porque nuestro user es Git, ¿vale? Pero pues esto es una forma de configurar varios hosts, es decir, trabajar con una misma SSH en diferentes tipos de repositorios remotos. Pero volviendo con nuestra configuración de llave SSH. Estamos en nuestra carpeta de SSH todos. Yo voy a intuir que sí. Si alguien no está o no la encuentra, avísenme y la buscamos de una vez, ¿vale? Pero voy a intuir que todos ya estamos. Vamos a generar primero que nada el par de claves de las llaves SSH. Lo primero que hacemos es llamar a nuestra agente de SSH y le vamos a decir que se refiere al método keyGeneration, ¿sí? KeyGeneration, pues lo que va a hacer es tal cual crear una llave. Que esta llave va a ser una llave de transcripción, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es darle un nombre, ¿sí? O en lugar de darle un nombre, le vamos a dar pues un serial para que lo modifique. En este caso, si se dan cuenta, yo acá tengo una RSA y también tengo unos hosts conocidos, pero pues en este caso vamos a crear una SHA-256. Entonces le voy a colocar un serial ED, un par de letras para que mezcle y le puedo colocar un serial de 5 números, el que ustedes quieran, ¿sí? Le voy a decir que el almacene, que sea de 100 de tamaño y
que la haga sobre mi correo, el email con el que con el que me voy a registrar en GitHub, ¿vale? En GitHub. Entonces, por ejemplo, mi email es jdevanegasm@outlook.com, ¿vale? Si ya todos tienen este comando, ya lo podemos votar. Vale, en este caso la key type no la tengo registrada. Vamos a registrar una que todo el mundo tenga. Vamos a registrar la llave, creo que la 25.519 existe en todo el mundo. Entonces pasa a ser, ya no podemos colocar cualquier key type, porque o sea, regularmente hay un directorio grande de llaves guardadas, pero pues en este caso vamos a hacer una que todo el mundo tenga, que es 25.519. ¿Listo? Cuando ya todos tienen este comando, lo podemos ejecutar y nos va a decir, listo, entre el nombre, escriba el nombre del archivo en el que quiere guardar la llave. Entonces vamos a colocar acá Linux, example. ¿Listo? El paraphrase es como un serial que tú también puedes escribir dentro de la ejecución de la creación de llave para que como que sea más dinámico y más randomizada la llave SSH. Entonces en este caso no es necesario guardar nada, no es necesario guardar nada y ya tenemos nuestra llave guardada. ¿Sí? Una llave privada una llave SSH funciona de dos formas. Está la llave privada, que como ya les comenté es la que con la que se autentica, y está la llave pública, que es la que tú le das a los hosts. En este caso, el fingerprint es el que nos permite revisar qué tipo de llaves hay, que es el serial único de los primeros X cantidad de dígitos. Cuando nosotros tenemos muchas llaves, lo que hacemos para comprobarlas es revisar el fingerprint, ¿vale? Pero listo, no es más. Acá ya tenemos un par de llaves. Si nosotros volvemos a mirar, ya tenemos acá Linux Example, que esta es nuestra llave privada, y tenemos Linux Example.pub. Esta es nuestra llave pública. ¿Listo? Ahora vamos a conectarla a Linux y le vamos a decir a Linux que bueno, hombre, ejecute la gente para que me guarde esta llave privada. ¿Sí? Entonces, si mal no estoy, esto es ssh-eval. No mentiras, esto no es así. Esperen, reviso una cosa acá en mis notas porque se me fue la paloma. Listo. Entonces, ya lo encontré. Lo que estamos haciendo es llamar a nuestro agente de evaluación de SSH, que es básicamente el que va a registrar en nuestra máquina la llave SSH que acabamos de guardar. Es decir, el que va a pegarse en la cabeza este como cartel que dice, venga, coja la llave pública y esta llave pública es la que va a permitir la autenticación de esta máquina. ¿Listo? Ese comando va a ser evaluación, entre comillas, y vamos a decir una variable que es incrustada, que va a ser SSAgent, SSH agent guiones, ¿vale? Y todos lo van a ejecutar, ¿vale? Esto significa que está corriendo y que está listo para guardar la llave. Cuando les aparezca que la gente está corriendo, que tiene un ID y que tiene pues un número asociado a ese ID, significa que el proceso está vivo, ¿vale? Y ya vamos a poder agregar la SSH, que sería nuestra llave privada. ¿Cómo la cargamos? Pues tal cual, con SSH-add de agregar y vamos a referirnos al directorio en donde está. Entonces nosotros sabemos que el directorio del SSH es nuestro directorio root.ssh y acá le vamos a indicar cuál es la llave privada que va a guardar para la autenticación. Nuestra llave se llama Linux raya al piso example, ¿vale? Entonces, como no agregamos ningún paraphrase, que es como la contraseña entre comillas para poder acceder a esta llave privada, ustedes lo pueden ejecutar así tal cual y ya se las va a guardar. ¿Listo? Y ya cuando le den el enter, esto va a quedar almacenado en la memoria mientras dure la sesión. Como esto no es un computador temporal ni nada por el estilo, entonces esta llave privada va a quedar guardada siempre. ¿Ok? Entonces, yo no lo voy a ejecutar porque pues si no me tocaría restablecer mis llaves. Entonces, se los voy a dejar por acá, ustedes ya lo escriben. ¿Alguien no lo alcanzó a escribir? Espera. Lo voy a volver a escribir y lo voy a mandar por el chat mejor. Yo espero que ustedes hayan llamado su SSH de otra forma, ¿no?
una forma que ustedes puedan conocer y que sepan que esa es la llave que tienen relacionada, por ejemplo, en GitHub, ¿sí? ¿Por qué la llamamos de varias formas? Porque la llave de GitHub no es la misma llave o pues, puede ser, pero muchas veces te hace cambiar el tipo de encriptación. En GitHub te pide SHA, en Azure te pide RSA, en AWS te pide RSA, ¿vale? ¿Cómo sabemos que nuestra llave se cargó correctamente? Pues vamos a ejecutar el siguiente comando, que es ssh add-l. Y en este caso, como yo no agregué nuevas llaves a mi identidad, entonces no me va a aparecer. Pero si ustedes ya la agregaron en su sesión, les debería aparecer el correo y la fingerprint, que es la huella digital de la llave. Entonces, una vez que ya esté esto hecho, lo que vamos a hacer es copiar esta llave pública. Entonces, volvemos a hacer un cat linux rayal piso example.pub y acá nos abre la llave pública para copiar, ¿vale? Entonces, esto ya está copiado y nos vamos para nuestro GitHub. ¿Cómo llegamos a este apartado? Nos vamos para Settings, acá, buscamos SSH and GPG Keys y le vamos a dar el New SSH. Le vamos a poner un título. Ustedes tienen una laptop, un computador de mesa para este SSH privada, es decir, si ustedes trabajan en GitHub desde su computador de mesa y desde su laptop, tienen que crear un SSH para cada laptop, para cada equipo, para que puedan pushear sin necesidad de contraseña. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, en este caso yo tengo, la mía se llama Sorinos Linux Laptop, ¿vale? Pero pues le vamos a poner Linux. ¿Qué tipo de llave es? ¿Es de inicio de sesión o es de autenticación? Es de autenticación porque vamos a hacer modificaciones, ¿vale? Y acá lo que vamos a hacer es pegar la llave que acabamos de generar y le damos en agregar. ¿Listos? Una vez que esté agregada la llave pública, no puede ser la privada. Cuando esté agregada ya la llave pública, ahora sí podemos hacer la verificación con el servidor de Linux, perdón, de GitHub. ¿Cómo se hace esta verificación? Pues vamos a llamar SSH y le vamos a decir, venga, hágale un ping a git@github.com, ¿sí? Entonces, acá hay un paraphrase. Yo sí tengo paraphrase para esto, entonces, así, ¿sí ves? Y cuando tú ya le hagas el ping, agregues tu paraphrase, que en este caso ustedes no agregaron paraphrase para su llave privada, perdón, para su SSH, entonces ahí ya te va a decir, listo, GitHub te reconoció con esa conexión de llave y te dice, hola, Juan Daniel Vanegas, estás correctamente autenticado y GitHub no te permite acceso a Shell. La mayoría de servicios no permiten acceso a Shell, pero no le paren bolas a eso que no necesitan acceso a Shell, solo necesitan Git, ¿vale? ¿Alguien tuvo problemas haciéndolo? ¿Les quedó claro cómo les fue? ¿De pronto fue muy confuso? ¿Quieren que les explique de otra forma? Coméntenme. Hola, ¿están ahí alguien? ¿Alguien lo hizo? Todo bien, listo. Entonces ya muchachos, apenas 7:59, ya acabamos nuestra primera clase. Vimos satisfactoriamente lo que yo quería que viéramos. No sé si les gustaría, bueno, ya tenía hecho eso. Tremendo, me alegra mucho que yo lo hayas hecho, así debe ser. Entonces no sé si les gustaría cambiar algo de la dinámica del grupo. Estoy abierto a feedback, si no les gusta algo, coméntenlo, que con mucho gusto se hace. Y pues nada, ya acabamos nuestra primera sesión. Como ya les comenté, lo que vamos a ver la siguiente clase va a ser empezar a ver runtimes para la gente que va a trabajar en Python, los que van a trabajar en Node, los que van a trabajar en Go, explicar más o menos cómo funciona la ejecución, cómo funciona la instalación de paquetes, qué se hace desde cada instalador de paquetes. Y empezamos con la creación de nuestro repositorio de portfolio. Vamos a empezar con la documentación también la próxima clase. Y la idea es que para ya la otra semana yo ya les tenga las plantillas a cada uno para su portafolio, ¿vale? Entonces les voy a enviar al grupo ahora mismo estos videos, bueno, este video, la plataforma del Git branching para que entiendan mejor cómo funciona Git y el Tmax para que se embarquen en Tmax, que es básicamente un gestionador de sesiones en una sola terminal. Sí, no expliqué eso pues porque era más bien secundario, no dejaba mucho tiempo para explicarlo, entonces si lo quieren revisar, también les voy a mandar la documentación oficial de Tmax.
para que la revisen y vean lo que quieran hacer, ¿vale? Y ya no es más, muchachos. Entonces, gracias por asistir. Vi que asistieron bastantes personas. Estoy contento de que hayan venido y que hayan estado durante toda la clase. Nos vemos el miércoles de 6 a 8 nuevamente. Y pues nada, ya les tengo preparada la clase para el próximo miércoles. Si tienen alguna duda, recuerden WhatsApp. Ya les mando todo el contenido y nos podemos ver la próxima clase. Chao, chao, muchachos. Muchas gracias, hasta luego. Una ¿Cómo vas? pregunta, ¿dónde es que queda la clase grabada? Yo ahora mismo la estoy grabando en OBS, mira. Entonces, yo la subo aquí a YouTube y se las paso, ¿vale? Para que la puedan revisar. Ah, listo, muchísimas gracias. Dale, súper. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Sí, total. Con calma, porque qué más. Bien, pa. Acá estaba dictando clase. Vale, pa. Creo que se guardó, se guardó esto en la grabación.